¿Cómo están todos? Comenzando un viernes hermoso acá en mi ciudad. Así que vamos a tratar de pasar un ratito bien. Hoy vamos a estar un ratito también, como ayer. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer algún análisis, a ver si charlamos, a ver si hacemos un par de operaciones, veremos qué nos depara en el mercado, ¿sí? Primero vamos a arrancar como siempre con las criptomonedas y después vamos a pasar a lo que tiene que ver con los mercados tradicionales, que hoy es el último día en cuanto a días hábiles, así que hasta hoy están los mercados tradicionales para comenzar la próxima semana. Disfrutaremos este hermoso viernes y obviamente después viene lo más lindo, ¿no? El fin de semana, gente. Así que bueno, miren de fondo, Bitcoin ha tenido una subida, ¿no? Tremendo, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo uno puede aprovechar, ¿no? Lo que tiene que ver con si haces scalping, sobre todo lo de las criptomonedas, ¿no? Porque algo en los mercados tradicionales no vas a ver el precio con estos movimientos muchas veces como las criptos, que son tan volátiles, ¿no? Y tan manejables también, ¿no? En los mercados tradicionales también, pero es distinto. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de bancos y de instituciones, entonces no hay tanto monopolio, ¿sí? En este caso, las manos fuertes son muchas, pero son muchas más en los mercados tradicionales. Por eso, las muchas que hay en Bitcoin puede haber una diferencia de manipulación mucho más grande que en los mercados tradicionales, que hay muchas más instituciones, ¿sí? Así que bueno, por eso hay que aprovechar sabiendo que esas manipulaciones de esas ballenas que compran y venden en Bitcoin no quieren que esté en 0, tampoco quieren que esté en 100, quieren que esté haciendo rangos para ir haciendo dinero. Obviamente que ellas especulan con eso y obviamente a largo o mediano plazo que llegue a los 100, a los 150, pero mientras tanto van zigzagueando, ¿no? La Z del zorro, bueno, ahí la vas a ver en un rango hermoso día a día, semana a semana. Y ahí estamos, ¿sí? Así que bueno, 63459 nos acompañaba una hermosa canción de fondo, rock nacional, gente. Así que bueno, vamos a ver si ahora vamos a ver un poquito las top 100, a ver qué podemos encontrar, ¿sí? ¿Y qué van a hacer el fin de semana? Asadito, nada, no comen carne, son vegetarianos. ¿Qué hacen? Bien, de a poquito, si alguno se va sumando, ahí estamos, ¿sí? Vamos a ver si voy a configurar un segundito acá. Pero ahí, propiedades, micrófono sale muy bajito, me parece, me avisan cuando mucho. Ahí está, bien, ahora sí me escucho perfecto. ¡Pi! Se sentía el oído de los Pepe. Bien, estamos viendo un planeta hermoso. Este no es el planeta Tierra, Perdón, este es el planeta Tierra, no es el planeta de Planeta Pepe, ¿sí? El planeta Pepe son dimensiones, hay capas ahí adentro donde podemos hacer distintas cosas interesantes, ¿no? Y profit sobre todo, para hacer profit. Según la dimensión, más profit vas a hacer. No, y la idea es de este hermoso planeta que empieza del Tierra, del que estamos viendo acá de fondo, el que conocemos todo, el planisferio, tratar de que empiece la volatilidad un poquito para ver si el que opera criptos puede hacer alguna operación en scalping, ¿no? Recuerden que las criptos sábado y domingo están operando, los tradicionales no, así que podés seguir, si haces un intradía, manteniéndola en el tiempo también, ¿no? Y si no, obviamente las holdeás. Bien. Fíjense, poca volatilidad en este momento, vamos a ir a la top 100, seguramente las top 100 van a estar la mayoría en verde, no por mérito propio, sino por el 3% que tuvo la subidita de Bitcoin, ¿no? En lo que va de estas últimas horas, así que vamos a las top 100, ahí están, ¿ven? Si voy al día, fíjense que en el día están en verde, en la semana están en verde, en el mes están en rojo, ¿por qué? Porque todavía siguen bajistas comparadas a gráficas mensuales por la caída de Bitcoin, ¿sí? Bitcoin cayó, obviamente repercute de forma directa. Es lo que digo todos los días, gente. Una repetición para que les vaya quedando en la cabecita a los que son nuevos y a los que no son tan nuevos también, una forma subjetiva de verlo. Obviamente cada uno lo puede analizar a su manera, nadie es perfecto, ¿no? Le podés pifiar también, por eso son ideas, son, ¿no? Cuando uno hace una proyección es algo que uno está viendo, muchas veces se te pasa y cuando pasa, ¿nunca les pasó que estás haciendo una proyección en la gráfica? Por ejemplo, vamos a ir a Bitcoin acá, mirá. Yo voy viendo acá una consolidación en caída, en velas diarias, pero a medida que voy pasando hacia el pasado, capaz que guarda, es una así, obvio, es un canal acá, pero empezás a encontrar otras cosas que quizás dijiste temprano que era una, porque obviamente según la estructura de donde vos estés viendo vas a ir encontrando distintas proyecciones, ideas, ¿no? Donde el precio obviamente está ubicado en el mismo lugar acá y se va a ir moviendo obviamente para llegar primero a las estructuras más cercanas, ¿no? A no ser algún empujoncito de alguna
noticia fundamental. Pero estas son velas diarias, ¿sí? Tiene que ser fuerza para llegar de golpe a los 65. Poder puede, obviamente, pero es una distancia interesante para que llegue, ¿no? O que caiga acá, ¿no? A los 60, ponele. Bueno, son velas diarias, por eso nos metemos dentro para ir viendo las proyecciones. A no ser que vos digas, no, mira, esto viene consolidado, supongamos que agarras esta última etapa, porque podés agarrar, ¿no? En sí, fíjense que tuvo una crecida tremenda, Bitcoin, ¿sí? De los 20 que estaba hace unos meses atrás, está, miren, un 300% hizo. Obviamente que nosotros estamos viendo la caída y no te gusta y a nadie le gusta, es así, ¿no? A la ballena le gusta, ¿sí? Y a los Pepe que saben que va a llegar a los 100. Y a los que hacen scalping también, obviamente, no te interesa que estén 10.000 o que estén 100.000. Si vos no tenés criptos, pero sí haces scalping, te viene bárbaro que sube y que baje, ¿no? O que siga subiendo, o que siga bajando, según lo que se mueva, vos utilizarás tu estrategia. Bien, lo que les decía, vos acá podés ver un canal bajista, pero otro quizás marca lo contrario, marca esta zona y marca este bajo, acá con este alto, y dice, no, yo me quedo en esta zona. Inclusive acá me meto acá adentro y empiezas a ver otras compresiones, dibujo chartista, y bueno, depende obviamente de cada uno como lo analice, ¿no? O vos mismo, lo que decía, te metés adentro y empezás a ver otra forma. Decías, pará, a ver, te volvés para atrás, cuando digo te volvés para atrás, es a velas más grandes, ¿sí? Y vas a encontrar otras estructuras. Decías, no, mira, tiene más sentido esto. Pero no estaba mal lo que yo veía al principio. O seguramente con esta estructura cambia lo que veía al principio. Siempre tenés que, ¿no? Dejar un poquito la duda también, ¿no? Porque está bueno eso, para poder después aceptar cuando le errás en algún análisis. Y está bueno. Vamos a ver dentro de la velita diaria de ayer fue una elefante, que la estamos viendo acá acompañada de una doji en este momento. Ahí vamos a ver dentro de la velita diaria, miren, ven, acá. Y lo del pasado ya no me interesa, solamente esto, para el que hace scalping, obviamente interesante para que llegue esta mecha. Mirá si este fin de semana puede andar en esta zonita por acá arriba, ¿no? Interesante. También obviamente puede caer, ¿no? Pero vela elefante, hizo una zona como fractal, entre comillas, así que puede apoyar, hizo un pullback para abajo un poquito, cayó hasta la zona por acá del 38 de Fibonacci, si tomas esta velita que está acá, y bueno, y capaz que quiere romper ahora los nuevos, está acá arriba, esta mechita que sería un high, ¿no? Si rompe esta mechita, interesante para mí buscar la próxima mechita o alguno de estos cuerpitos que están acá, ¿sí? Zonas, son objetivos, va llegando a distintas terminales, ¿bien? Dibujos, fuera dibujos, me voy a las velas horarias. Bien, dentro de las velitas horarias también vamos viendo como el precio, ¿se acuerdan que les decía que la vela de hoy era un doji? Bueno, si nosotros vemos esta zona a partir de acá, fíjense qué hermosa consolidación donde está el doji de la vela diaria, ¿no? Ahí, bueno, una consolidación donde por encima y por debajo hay mechas y en medio sería el cuerpito. Entonces si yo te ajusto a la vela diaria, sería algo así, ¿ves? Eso es lo que están viendo ustedes con, obviamente, un palito acá que es la mechita de la vela diaria, y acá tiene otro palito que está ahí, más o menos algo así, ¿sí? Esa es la vela diaria de hoy, ¿sí? Dentro están las velitas estas que estamos viendo, velas horarias, ¿sí? Yo tomo un matecito. Bien, qué bonito, qué bonito. Vamos a pasar dentro de las velitas de Bitcoin rapidito. Estamos todavía dentro de la sesión de Nueva York. 9 minutos para la sesión de... sí, faltan 9 minutos para la sesión de Nueva York. Estamos dentro de la de Londres, ¿sí? No sé si dije al revés, pero bueno, me entendieron, ¿no? Estamos dentro de la de Londres y falta un poquito para Nueva York. Ahí estamos. Faltan 9 minutitos, ahí va una velita interesante en 15 minutos. Miramos cómo quieren levantar un poquito la caída. Ustedes recuerden, por más que estemos con un 300% de subidita que tuvo Bitcoin en estos meses que pasaron de invierno crudo, donde casi llegó a los 10.000 por poco, estuvo ahí en los 15 por ahí. Fíjense, ¿no? Obviamente qué linda inversión si sabías que de los 15 pasaba el 300%, ¿no? Muchos decían que iba a desaparecer. Y seguramente las ballenas van a seguir jugando. Pero bueno, este es un halving que tocó este año, ahora, hace unos días. Y seguramente para octubre, noviembre, por ahí, vamos a ver si andan los 100. Veremos, ¿no? O no. Uno le puede pifiar. Yo digo ahora los 100 y uno se va actualizando, ¿no? Capaz que después hay noticias, hay guerra, no sé, pasó algo con la script, no sabés qué puede pasar. Por eso, si fuéramos videntes, estaría bárbaro, ¿no? Pero bueno, no lo somos, a no ser mi excepción porque tengo 2 dientes nada más, y después fuera. Bien,
velitas de 15 alcista. ¿Pero dónde? ¿Dentro de qué? De lo que les decía hoy. ¿Es una tendencia alcista? Puede ser una pequeña tendencia alcista, pero la vela diaria es esto, ¿sí? Sí podemos acompañarnos de la vela anterior, que es una vela elefante alcista diaria, donde hizo una fractalidad allá abajo y ahora está rompiendo los highs o lo que son las velas anteriores, que serían lo que le llaman BOS, muchos chicos, cuando sigue la tendencia que rompe los altos, ¿sí? O los bajos y va para abajo, ¿no? Así que bueno, ahí va. Por ahora va despacito consolidando. Pareciera que quiere llegar a romper esta zona, pero capaz que llega acá, a esta zonita donde hay una zona de resistencia y se devuelve y sigue así. Pero como comienza la sesión de Nueva York, vamos a ver qué pasa en un rato, ¿vean? Qué lindo, ¿no? Qué bonita música. Mira, escucha. Escuchen esto, disfruten. Este es el combustible, escucha. Te miro para ver si me ves mirarte. Ah, ¿te gusta? Lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñar. ¿Cómo le va al amigo de la plataforma? Vamos a ver si funciona bien en esta plataforma que estamos probando. Dos plataformas, gente, Si me ves mirar, Quiero un saludito, ¿eh? escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñar. Bien. Qué bonito. Ayer le estuve dando un poquito le estuve dando un poquito ¿cómo es? A unos tiritos. Estuvimos jugando un ratito la noche en TikTok. Fíjense, animal nocturno, Casi 100 zombies. Casi 100 zombies, gente, Estuve ahí dándole duro, Interesante, Se ve que soy bastante bueno, pero medio quedado para mientras tengo que cambiar de arma. Digo, no, que me coman y después en la próxima, como ves, cada un minuto te vas reincorporando un jueguito retro, gente, interesante, ¿sí? Así que mírenlo ahí en TikTok un ratito, ¿sí? Interesante, contra los zombies, un par de pepes ahí luchando, ¿no? Donde, a ver si puedo ajustar acá un segundito. Bien, ahora sí. Donde yo soy el héroe, ¿no? Por supuesto, con los amigos, jugando ahí contra los zombies, ¿no? Tirando una batalla kill contra los zombies que van apareciendo. Y bueno, y de golpe nosotros tenemos que tratar de defender esa casita donde estamos ahí dentro, ¿no? Y bueno, se produce la catombe, salta la chocolata, como quien dice ahí, y empezamos, ¿no? Tengo unas lindas armas, vamos a ver hoy a la noche si no le doy de vuelta un ratito, aunque sea 30 minutos, está bueno como para pasar, ¿no? A mí me gusta, hoy quizás acompañado de alguna cervecita fresquita, veré qué hago, ¿no? Si con Mila Pop o con Pepe Mila, con uno de los dos. Ayer estuve mezclando Pepe Mila con Mila Pop porque la camarita se mezclaba, pero bueno, ayer estaba así en TikTok a la noche haciendo esas cositas en vivo. Y obviamente me di cuenta que los zombies son multilingües, O no, hablan varios idiomas, yo no sabía. Justo fui a atacar a uno, eran rusos, los otros hablaban en otro idioma, porque son zombilingüe, ¿o no? Zombilingües. ¿Te gustó o no te gustó? No te gustó. Bien, vamos. Escucha. Caminamos juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo. Y dicen, man, ¿Dónde vas, hombre? ¿de dónde vas? Bien, estoy agregando acá algo, gente, Un segundito, estoy agregando. A ver, ahí me falta. Ahí está. No lo compartí en estos grupos, pero bueno, no importa. Ahí está, estamos. Después lo van a ver, el que quiera verlo está en diferido, ¿sí? Por YouTube. Así que bueno, se suman, Bien, siempre me olvido de compartirlo en los grupitos que tengo, solamente en Telegram lo dejé ahí, a ver si salió en Discord también, ahora después voy a ver. Bien, me voy a meter a dónde. Estamos viendo lo que es Bitcoin, me voy a ir al índice del dólar, no hay noticias fundamentales, solamente el canadiense me parece, a ver si chequeo acá, canadiense, sí. Si canadiense, cambio de empleo, ahora a 9:30, ¿sí? Dentro de la sesión de Nueva York, pasando 30 minutos, ¿bien? Me voy a ir al índice del dólar,
Vamos a chequear un poquito el índice a ver qué pasa. Escuchá. Al fin de la noche una mujer me dice hablando de la herida de un amor. Diego, Hacete amigo del dolor. ¿Por qué? Bien, vamos a ir un poquito al índice del dólar, un poquito también. Miren qué parecido que está. Estamos en 15 minutos. Vamos a ver la vela diaria para que vean cómo viene el historial pasado, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué ven ustedes? Y bueno, todo el pasado lo podéis ir viendo. Impulsos y retrocesos. Sí, me voy siempre con un mate acá. No sé qué me pasa. Me agarra como un hipo. ¿Lo vieron? Ahí estamos. Es un chancho, en vivo un chanchito era. Bien, ahí estamos. Compresión, gente. Con altos y bajos podemos marcar ahí una zona. También puede decir más que compresión. Agarrás esta zonita que está acá. Cada uno lo va viendo como quiere, ¿me entiendes? Mira, Oregano, mira, vos sabés que encontré esta zona. Son velas diarias para tener una idea y agarrás un canal ahí, ¿ven? Cada uno son toques, todo sirve y también es compresión. También podés agarrar acá un canal acá y si querés operar lo operás. Y esta es una trampita, una falla, un clímax, esta mechita y ahí estás dentro. Esto tiene más sensación de caer que de subir. Si me voy dentro de esta velita que es la que me interesa, acá, la que está subiendo está bárbaro, capaz que sube, pero yo veo como que por acá hay una plomada, ¿no? Ojalá que sea así. Y ¿para qué? Para buscar en contra del dólar, por ejemplo, y que caiga, ¿no? Que deje la mechita como la roja y que venga hacia abajo. Me voy a ir a velas de 1 hora rapidito. Escuchá. Bien, ahí está, ¿eh? Ven, hice una huellita ahí que dejó 2 toquecitos acá y capaz que esto es un pequeño retroceso para seguir cayendo. También es interesante esta vela para ir a buscarla, ¿no? Pero veían recién las velas diarias y tiene esa sensación de resorte, como que te va para arriba y pum, para abajo. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Hoy es el último día hábil, ¿sí? Así que atentos, ¿bien? Miren que hay cuerpos muy chiquitos, ¿sí? Sintonizarte. Esta canción. Bien, consolidación, gente, también. Si nos vamos a las últimas velitas, supongamos a la última media hora, a la última hora, miren esto. Esto no, nada más. Vos te posicionás en esta zonita, ahí, y tenés por encima y por debajo zonas, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. En zonas de consolidación, dentro de otras zonas de consolidación y dentro de canales, ¿sí? Así que bueno, podés manejar entre rangos ahí, ¿bien? Así que esa es la idea. La frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Ayer, gente, abrí una operación, me olvidé, mirá, menos mal que y la dejé grabando un poquito ahí. A los 2 minutos, 3 minutos se puso en positivo y la cerré. Así que ahora en un ratito les muestro cómo terminó la operación y cómo terminó el oro, ¿eh? El oro también voy utilizando, siempre pruebo en las semanas algún bot de los que voy armando, algún robot. Y bueno, ahí lo probé. Obviamente, como siempre, este ya lo vengo chequeando hace un par de meses, donde me va generando dinero, bárbaro. Hay que saber cerrarlos, hay que saber abrirlos. Muchas veces se te puede complicar sabiendo cuándo cerrar y cuándo abrir. Excelente para este tipo de robots, donde van con un excelente promedio directamente. Ya no opero directamente. Escucha. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizarte. Bien, vamos, noticias, bueno, ya estuvimos viendo, canadiense en un rato, podemos chequear el oro, a ver acá el oro en 5 minutitos. Bueno, el oro, lo que comenzó, más o menos quedan un minutito, comenzó la sesión de Nueva York, ahí va el oro en velas de 5, si ponemos un minuto, vamos a ver un movimiento, a ver cómo comienza ahí. Parece alcista, pero puede ser bajista también. Vamos a ver, fíjense en el ruido de el oro, ¿no? Cómo va subiendo, pero con velas, suele ser velas con muchas mechas siempre el oro. Prácticamente, fíjense las velas diarias, eso es en M1, ¿no? Fíjense en acá, si ajustamos un poquito. Miren las mechitas interesantes que tiene el orito, ¿no? Bueno, interesante para que llegue a visitar esta zona, ¿sí? Interesante. Vamos a ver si llega a recuperar. Vieron que en algún momento, cuando yo les dije, algún día de esto, me acuerdo, cuando suele caer, en algún momento obviamente rellena esta liquidez, ¿no? Esta piscina o como le quieran llamar ustedes, si estos puntos
de control o zonas donde hay dinero. Están, cuando explican en los cursos, explican muy mal, porque no tienen idea mucho, pero el dinero no está acá y acá, está en todos lados el dinero. Lo que pasa que, obviamente, quizás hay más liquidez en ciertas zonas, pero sí, si no, no serían los mercados, ¿no? Acá no hay dinero, acá sí hay dinero en todo. Todo es dinero esto, gente, ¿sí? Hay zonas donde quizás hay más cantidad de órdenes, pero tampoco quiere decir que haya más dinero, ¿no? Puede ser más cantidad de órdenes y más movimiento que va a afectar a la altura o a lo que voy, a la dimensión de esa vela japonesa que estás viendo vos como representa el precio, ¿no? Escucha. Bien. Un poquito de blues. Qué grande, ¿eh? Este maestro que está de fondo, Albert King, y el genio Stevie Ray Vaughan, o Ray, o lo que quieras ponerle, ¿no? Unos bonitos músicos de viejas épocas, ¿no? Obviamente ya no están, pero fueron una masa los dos. El amigo Stevie Ray Vaughan se fue temprano, pobre, un pibe joven, en su momento 29 años, a los 27. La edad de oro de los músicos, entre comillas, ¿no? Los Messi de la música, le suele pasar algo a los 27. A mí no me pasó nada a los 27 y soy músico, pero así que capaz que no era el Messi. Pero bueno, ahí estamos. Seguimos, por suerte, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, gente. Oro alcista, ¿sí? Escucha la velita. Porque tiene música la velita, escuchala. Escucha cómo suena. Tiene blues de fondo, ¿eh? Bueno, acá tenemos, mira, una vaca dando vuelta. En sí esto sería un bull, ¿no? Chicago Bull no, sino un comprador, pero fíjense, tiene una onda de... Tendría que ser un bull, como tiene cuernos, puede ser una vaca, ¿no? Que el toro no le es fiel. Pero si lo ve así sería supongamos que es un bull, ¿no? Sería un chancho toro. Parece un chancho, ¿no? Si le saca los cuernitos. O una chancha que si el chanchito no le, ¿no? O un chancho que la chanchita, ¿no? Infiel, ¿no? Pero bueno, en sí representaría acá, esto representaría a lo que tiene que ver con los compradores, que ahí dispararon. Y si querés algo grueso, esta zona de arriba te puedo llegar a poner, como para comenzar el fin de semana, que ya estamos ahí a pasitos, lo que es el beer, el oso. Es este, mirá qué malo que. ¿Le tenés miedo al oso? Bueno, ojo, porque parece bonito, pero son aguerridos los ositos. Bien, de beer. De beer es la cerveza, ¿no? Beer. Bien, excelente mi inglés, ¿no? Me voy a ir a la gráfica, gente. Me voy a pasar un ratito a lo que tiene que ver con MT4. Vamos a ver ahí un ratito. Recuerden lo que les decía. Hoy voy a estar 30, 40, 50 minutos como para rellenar el día y que cumplamos los 5 días completitos. Y bueno, y voy a seguir haciendo otras cosas. Recuerden que, bueno, ayer les comentaba, estoy en otras, no sé si se les llama proyecto, en otras cositas. Quiero armar tipo una escuelita de trading para enseñar. Obviamente vamos a ver paso a paso que tengo que hacer. Es complejo porque tengo muchas cosas en la cabeza y para diversificarlo es complejo porque de ahí tienen que salir rentables. Y es complejo por la cabeza, entonces necesitas un buen psicólogo muchas veces, y en mi caso es la experiencia mía, no lo soy, pero sí con la práctica, ¿no? Y muchas cositas. Vamos a ver, tengo que arrancar primero con algunas clases y algunas cositas que voy a empezar a dar en las dimensiones 3 y 4 de Discord, ¿sí? La 1 y la 2, súmense el que quiera a la 1. En la 2 también hay un par de amigos ahí que les dije que los iba a dejar ahí, excelente. Y después obviamente con el tiempo pasarán a la 1 o se quedarán en la 2 y participan. Es la idea, tampoco es obligatorio, ¿no? Es que participen nada más, ¿no? Tampoco pongas bola para que te pongan en la 1, me da lo mismo a mí. Yo es para que participen y ayuden a los demás, ¿no? Pero bueno, se vienen cosas lindas, gente, porque voy a combinar varias cosas. Voy a combinar los robots con las operaciones manuales, con recuperar operaciones, muchas cosas que nadie te va a explicar, solamente Pepe Mila, obviamente dimensión 3 o 4, y los que conozco tendrán un lugar privado, ¿viste? Está bueno. Bien, así se dejan de tantas cursos y tantas vendehumos, ¿no? Que van dando vuelta. Y bueno, ahí está. Fíjense, en el Discord es interesante, ¿eh? Obviamente participen, ¿sí? Y si te sumas, decime qué tipo de Pepe querés ser, ¿no? Para agregarte el nombre. No se te va a cambiar el usuario, sino que vas a ser un Pepe, ¿no? Pepe, no sé, supongamos, ¿te gusta la filosofía? Pepe filósofo, ¿no? Ahí, nada más que eso. Bien, lindo de fondo, ¿eh? Me voy al MT4, gente.
Queda lindo la guitarrita, ¿eh? Ese de fondo es Stevie Ray Vaughan, el otro acompaña. El amigo, decía. Eso. Bien, me voy a la fuerza de la moneda como todos los días. Una herramienta más de las que vengo enseñando a muchos pepes que están y otros que han pasado, ¿no? Así que bueno, acá estamos, ¿sí? Espero que digan que las sacaron de acá las herramientas. No sé si se las pasé, pero que las aprendieron acá. Está bueno siempre eso, ¿no? Está bueno, para que conozcan el canal y eso, está hermoso. Bien, me voy a ir a dónde, gente. Me voy al MT4. Si lo encuentro. Ahí estamos, sí señor. Chao Mila Pop Trader, un nombre terrible, ¿eh? El rey de no sé dónde, del planeta Pepe. Me voy con Pepe Mila ahora, ¿eh? Y vamos a ver qué podemos ver hoy. Escucha. Bien, un poquito las fuerzas ahí de fondo, consolidaciones. Está todo re tranquilo, ¿eh? Vamos a ver si hacemos o no operaciones. Ah, me quedó pendiente, ¿eh? A ver, esperen un segundito. Vamos a volver de vuelta. Me quedó pendiente. Primero voy a mostrar, a ver si encuentro el videíto, que lo tengo acá arriba. A ver. Ayer, vamos a bajar un poquito la música, así les explico. Escucha esta parte. Qué bonito que se ve. Compartan, gente, ¿eh? Bien, compartan, ¿sí? Esa es la idea, den una mano. Hay muchos que se te suman y los primeros días son hermosos y después se convierten en lo que la mayoría se convierte porque no reciben quizás todo gratis. Y es así la vida, ¿no? Por eso ustedes se suman, participen si quieren y si no, me da lo mismo. Pero si participan, obviamente los beneficios van a ser tampoco la gran cosa, ¿no? Es enseñar, compartir y bueno, quizás el tiempo, en vez de estar 5 años aprendiendo o pasando de estrategia en estrategia donde te las van pasando o pagando cursos, conmigo seguramente van a achicar ese tiempo, ¿no? Y saber defenderse en el mercado. Esa es la idea para pasarla bien y que no se coman ningún vendehumo que andan dando vueltas. Tan tremendo los amigos, desesperados, ¿sí? Bien, ahora sí, les voy a compartir, ahí terminó una hermosa canción, bonita, un retro sería, como ayer a la noche en TikTok, un retro como ayer cuando estuvimos jugando un ratito ahí con los zombies, que me di cuenta que eran bilingües, ¿eh? ¿Por qué? Porque zombie lingües y hablaban en varios idiomas los amigos. ¿Les gustó el chiste? No. Voy a pasar al videíto que les decía. Ayer, bueno, tuve poquito tiempo en vivo, poquito tiempo, 1 hora y pico estuve. Hoy también, hoy quizás estoy un poquito menos, veremos si encontramos alguna operación o si se suma alguien para charlar. Pero si no, voy a estar un poquito porque estoy aprovechando la mañana obviamente, para hacer esto que les decía, de la escuelita que quiero armar, algo interesante que tiene que ver con el trading, para los que no saben, ¿sí? Y los que saben, también si se quieren sumar, súmense, que seguramente van a aprender muchas cosas que son idóneas, ¿me entienden? Algo que no se encuentra, porque yo tengo la mezcla de todo. Un poquito, si querés, estamos todo el día con ondas de helio, con Wyckoff, no sé, con Smart Money, si te gusta. Bueno, todas esas tipos de técnicas, o lo que saben muchos que te venden, bueno, todo eso mezclado con Fibonacci, con accionar del precio, y todo eso obviamente va a vos poder defenderte en el mercado y hacer lo que hacemos siempre, sacar profit todos los días si es posible, o tratar de cerrar en tabla, pero que la suma de la semana te dé positiva. Esa es la idea, y bueno, eso es lo que quiero empezar a enseñar, no sé, con mentoría de forma particular, como sea. Obviamente que a los que les esté enseñando de forma particular estaremos un buen rato hasta sacarlo firme, ¿no? Y después dependerá si sos bueno, pues si no sos bueno es por la psicología muchas veces, porque poder se puede, está en cada uno, ¿no? Bien, en el tiempo que le dedicás, en tu cabeza. Esa es la idea, ¿no? Así que les voy a mostrar. Ayer abrí una operación en vivo, pero como me tenía que ir, el tiempo llegó y me fui. Obviamente la operación no la voy a cerrar, ¿no? Porque estaba abierta, yo la sigo operando, pero como justo mientras estaba preparando todo para viajar al centro de mi ciudad,
Bueno, se dio de que la pude cerrar en vivo ahí nomás al rato. Así que la cerré en positivo y justo también cerré el robot que estaba utilizando en positivo. Así que les muestro un poquito. Este robot no es el único que tengo, ¿no? Tengo varios robots que voy creando. Ahora estoy haciendo uno nuevo que se llama Pepe Telaraña. Pepe por nosotros, ¿no? Y telaraña por el telaraña clásico que es el que vengo poniendo hace unas semanas atrás y estos días, pero le puse dúo mecánico, porque hace otras cositas interesantes. Es parecido, pero en sí no es igual, ¿sí? Es un engendro, hay un híbrido sería que voy creando, que lo creé y me parece que capaz que es interesante también para ponerlo no solamente en el oro. Yo lo utilizo en el oro porque estamos en vivo. Al estar en vivo, si yo lo pongo en el Eurochef, capaz que estamos 10 años para que haga 2 pip, ¿me entienden? Y en vivo no. Entonces lo puedo dejar en un servidor, en un VPS, donde está en la nube y lo dejo ahí, lo voy chequeando por el celular. Pero a mí me interesa que ustedes vean en vivo. En vivo pongo el robot y en vivo saco el robot. Ahora, si sigue el tiempo, muchas veces como ayer, no lo cerré en vivo porque me tenía que ir, pero lo seguí grabando y justo dio la casualidad que se puso en positivo, la operación la pude cerrar, así que ahí les muestro un poquito algo. No fue mucho, pero todo va sumando. Recuerden que todo se suma de forma exponencial, ¿no? A ver si les puedo encontrar, si encuentro acá el... Déjame ver un segundito. Primero tengo que poner... ¿A dónde estáis, amigo mío? Me parece que es este, a ver ahí. Ahí estamos viendo, ven un poquito. No sé si se alcanza a ver bien o si se ve, me avisan. Si no se ve, me avisan también, ¿eh? Sí, ahí estamos, ¿ven? Eso, no se asusten por eso, es normal porque tiene operaciones contrarias. Eso va, dice el amigo. Eso es, acá, miren, voy adelantando, fíjense, arriba, miren acá, ven este numerito. Nadie lo ve, yo no sé si lo veo, pero dice como 50 ahí. Bueno, ahí estuve cerrando muchas operaciones de lo que va haciendo, ¿no? Por un lado hace algunas, por otra, va sacando promedios, va sacando diferencias. Todo matemática, gente, un poquito de matemática, metida ahí con parciales, con algunas cositas que te lleva tiempo armarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces va y obviamente tengo 50, chao, afuera, lo cerré, ¿ven? Ahí cerré en positivo, ven que cierro todo lo que es el oro. Lo cerré, bueno, no sé cuánto, si dice ahí 40 y pico, 50 y... Bueno, ahí lo marco con una flechita, mirá, me acuerdo. Eso es lo que cerré. En el oro, ayer, si miran, estaba eso. Y después seguí acá explicando, fíjense en acá, justo lo estoy explicando con audio, pero no sale, por eso hablo arriba. Un par de operaciones que me metí en este par, donde aproveché una zona que la había marcado anteriormente, no salió en la grabación, porque se ve que, bueno, inclusive la grabación justo acá cierra enseguida, pero si van viendo, había una zona interesante en otras temporalidades que la encontré y dije, acá le meto 5 lotes, no, 5 lotes no, pero bueno, ahí voy siguiendo el precio, bajando, una operación donde ya a la mitad estaba ganando, podía cerrar todo en ganancia, así que cerré parciales de la de arriba, me parece, ahora voy a adelantar un poquito acá. Bueno, ahí voy con el stop de las dos, una en positivo, la otra en negativo, pero porque me tenía que ir, me tenía que ir, porque si no, la que está abajo no le pongo el stop en negativo, ¿sí? Inclusive, ven, ahí le corro el stop en negativo, lo pongo ahí, pero ya con la de arriba, que era el doble, directamente ya estábamos en positivo cerrando ahí. Yo lo que quería que me toque e irme, si no le ponía el stop, ahí, después cuando estuve viendo de hacer unas cositas, cuando me fui, volví, miré, desde el celu o desde la compu, esto hubiera hecho ganada las dos, inclusive más si hubiera abierto. Pero bueno, ahí terminó, esa era la idea, compartirles, y bueno, eso es, ¿sí? Operación de ayer, por la duda ahí le comparto para que vean, una operación positiva, las dos positivas, y venimos gente no perfecto, recontra perfecto. Pero tremendo, gente, tremendo cómo van subiendo la cuentita de forma exponencial. Tremendo, tremendo. Bien, ahí estamos. Ahora sí me voy al MT4. Vamos a ver si hoy, no sé qué hora es. Tenemos las 9:16, ¿sí? Vamos a ver si en un ratito encontramos alguna operación. Está muy tranqui el mercado, es complejo meterte los viernes, sobre todo si haces intradía no te metas, a no ser que estés dentro de la operación, ¿sí? De hace unos días atrás o de una hora atrás, pero si no, guarda porque te comes el fin de semana, ¿sí? Así que bueno, vamos al MT4, a ver si nos permite el mercado. Segundito. A ver, ahí estamos. El video, ¿cómo sale el video? Ahora no me sale el video. Ahí está.
Ahora sí. Bien, vamos a ver dentro de las fuerzas de la moneda, vamos a chequear un poquito lo que tiene que ver acá alguna otra. Acá agregué, miren, fíjense, estas son las fuerzas, las pendientes de las divisas que más operamos, ¿no? Pero también acá agregué el indicador que estaba abajo, que tiene puros colores fluo, como me gusta a mí. Para los indicadores no me meto una remera ni a palo, así yo uso remeras negras cuando mucho. Pero bueno, ese color para que se vea en vivo, me gusta que resalte. Fíjense que a los robots les suelo poner, ¿no?, estos colores en lo que es la información. Pero bueno, este robot que armé está buenísimo. Perdón, este indicador que armé, ya no hoy, sino hace un añito y pico atrás que lo armé, se llama el tablero de Pepe. El tablero de todo Pepe le pongo, ¿no? Donde vos podés ver acá los order block, por ejemplo, o zonas interesantes de estructura. Esto en temporada grande la rompes. ¿Por qué? Vos imagínate, ¿qué estás viendo acá? ¿No? El amarillo son consolidaciones, el verde son la tendencia alcista fuerte, mientras más fuerte sabés que va a estar débil, el magenta, que sería el rojo, es la tendencia bajista. Fíjense, si vos estás acá, ¿qué ves? ¿Cuál es el que más ves? El color, el amarillo, está en consolidación, pero a la vez puede pasar de que caiga, porque ya rellenó acá y la información es que puede pasar de que caiga o que empiece. Hay que ir viendo la estructura, entonces te sirve muchísimo. Y eso que esto está en H1, vos podés ir pasando, ¿no? A la vez acá la fuerza de lo que recorre cada par por día te ayuda muchísimo, que son estos rangos, ¿ven? Este es el promedio de rango de lo que corre un par por día. Entonces vos podés chequearlo. Esto es para el que opera order block, por ejemplo, ¿no? Acá. A la vez le agregué acá un indicador que no es mío, que lo tengo ahí pero no lo utilizo, para marcar. Mira acá, me voy a M15, lo marco, ¿ves? Y me marca o un order block acá, ¿ves? Esa zona es una zona de un order block. Para mí no lo es, pero para el indicador sí. Yo marco otras zonas, pero bueno, podés ponerlos en distintas zonas. Podés poner 2, mira, pongo 2, ahí me marca 2, ¿ves? Arriba 2, abajo 1 y seguramente en otra temporada otro. Entonces está bueno para el que no sabe, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos a ver un poquito las fuerzas. Vamos a chequear las fuerzas. Acá estamos. Tenemos el canadiense, puede ser fuerte hoy. Vamos a ver si me meto. Espero no quedar atrapado porque me quiero ir a hacer acá en mi casa. No me quiero salir del vivo. Solamente lo hago para estar un ratito a acompañarlos si les sirve. Y después sigo con lo mío, ¿sí? Que realmente es un sacrificio lo que voy a hacer porque se va a poner bueno, ¿sí? Objetivo es sacar rentable a algunos de los pepes que conozco, ¿sí? Hay algunos pepes que necesitan una buena mano y bueno, ya me van conociendo, se van a tener que cambiar la mente, porque el que ya viene sabiendo, que no me diga el order block está acá arriba, que me hagan caso a lo que les digo y que no está ahí arriba, está donde yo les digo, hasta que después se den contra la pared y quizás yo también, ¿no?, le erre también, pero la idea es que aprendan. Por eso, no sé si saben, pero muchas veces es más fácil enseñar al que no sabe nada. El que no sabe nada dice, tengo que explicarle qué es un pip, qué es una distancia, qué es una resistencia, qué es un soporte, qué es una vela japonesa, qué es el mercado, por qué se mueve. Bueno, pero prefiero explicar eso primero y hacerlo, ¿no?, a tu manera, moldearlo a tu manera, que el que sabe. Porque el que sabe suelen tener manias que es difícil de cambiársela, ¿viste? Así que bueno, obviamente a los que le voy a hacer este tipo de escuelita, van a ser no a mucho, a 2 o 3, como para afinar el ojo y tratar de que después con los resultados ellos les muestren a los otros Pepe, ¿no? Si les va mal, no que les muestren, mira, me fue mal, a mí me fue mal, aprendí mucho, pero soy malo con la psicología, o aprendí mucho, pero no sé nada, o aprendí mucho, pero la verdad no me enseñó nada. Esa es la realidad. Si te enseña o no te enseña, lo verás en la cancha después, obviamente con la técnica, pero que vas a resumir mucho años de estudio, segurísimo también. Pero bueno, vamos a ver acá un poquito. Ahora se metía a hacer una operación y perdía, quemaba la cuenta en vivo. Justo, ¿viste? Quedaba redondito, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver cómo le va. Buen día, Pepe, ¿cómo anda tanto tiempo? Y pusiste a operar el robot. ¿Te acordás que ayer te dije que no iba a hacer el vivo hoy? Pero justo estaba acá, tenía un tiempito y me tiré un ratito para hacerlo. Menos mal que te sumaste, saludo, gracias por saludar. Acá estamos. Así que sí, espero que no te haya quemado la cuenta ninguno de los robots. El Snipe que te pasé tiene las configuraciones nuevas y los otros 2 bots, ojalá que los entiendas bien, los que son los telaraña, el A y el B, los 2. Fíjate de buscarle la vuelta para lo que hablamos, el audio cortito que te pasé ayer, ese audio de 1 minuto, haceme caso, ¿sí?
Y bueno, espero que te sirva eso. Bien, sí, compartiste en Telegram y Discord. Sí, señor, exacto. Lo compartí. Ah, ¿en Discord salió también? Yo pensé que no había salido. Ah, joya. Bien, buenísimo. Bueno, gracias para saber. Bien, seguramente los chicos no hay ninguno en el mercado, ¿no? Son fieles a nosotros. Bien, seguimos. Vamos a ver, hay que regalar, me parece, siempre. Es así. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar a donde tiene que ver con acá, fuerzas. Tenemos el canadiense 5.3, el euro, el dólar y la libra. Están entre medio, está tranqui el mercado y hay que ver si obviamente algún movimiento ahora en un ratito. Son y 22. Voy a esperar, no sé, si está todo planchado, voy a estirar esto un poquito. Hoy no opero, pero veremos, ¿no? Lo que pase. Acá, por ejemplo, en las pendientes estamos viendo en M1, pero si me voy a M15, a ver, por ejemplo, acá si cambio un poquito, fíjate que lo que viene, el franco suizo está tirando a debilidad. Pero ojo, ¿sí? Busca alguna que se mueva fuerte porque el franco es traicionero, igual que el yen. Son panqueques muchas veces. El CAD, lamentablemente, que me gustaba operarlo, vieron que el mercado tenés que actualizarte. ¿Cómo? Y vos vas a ir viendo que la estrategia que vos tenés muchas veces es rentable. Suponete, tenés una estrategia que suele, no sé, se cruzan medias móviles y en cierta zona abrís una orden de compra o una orden pendiente todos los días. En algún momento eso empieza a perder, a perder, a perder. Tenés que ir ajustando a ver si tenés que cambiar el par, la distancia del TP, hacer backtesting a lo que voy, ¿no? Y bueno, el CAD, lo que me ha pasado de operarlo, no tengo ninguna estrategia de respetar un TP o un stop. Yo me meto al mercado y la estrategia es técnicas que voy utilizando. No sé, si tengo que buscar un order block lo busco, una zona de oferta o demanda, una fractalidad, opero con todo lo que encuentre de lo que yo sé, ¿sí? Y eso muchas veces me sirve y otras veces cuando se me complica le busco la vuelta con algún Xinjiang, ¿sí? De los que tengo armaditos, que ya van 10 herramientas que tengo armadas, de tanto quemarme las pestañas. Y bueno, casi siempre utilizo las mismas, pero hay veces que me voy a las 7, a las 8, y por eso acá ustedes van a encontrar, ven que dice estrategia alta llanta. Bueno, es una onda como tomando, ¿no? En joda, pero alta llanta, como que es muy bueno. Es una estrategia donde tenés que ir al mercado a no perder, utilizar, ¿no? Obviamente la mejor oportunidad posible para la primera operación, y si no, buscarle la vuelta al mercado con distintas técnicas que voy armando, ¿no? Los Xinjiang, ¿bien? Y a la vez acompañado de los robots que voy a ir armando para que nos ayuden. Tengo un bot por la mitad de esta, porque es muy complejo, no me da la cabeza para tanto, porque no soy programador, que lo voy a empezar a tirar al mercado. Lo voy a probar en vivo seguramente cuando lo tenga por lo menos el 70% armado, aunque la mayoría nunca los termino, pero lo voy a tirar al mercado para que me ayude a operar una operación que vaya en pérdida. Ya lo tengo armadito, lo tengo en la cabeza porque son los Xinjiang, pero es complejo porque hay veces que, che, y pará, y acá una variable, y acá, no, ahí fui, ¿viste? Ah, pará, le voy a poner, sí, un bool, a ver, que sea A o B, o si es A o B necesito C, entonces ya no es más, ¿no? Binario, sino que tengo que poner, bueno, me vuelvo loco muchas veces cuando tengo que hacer los for, que repita, que no repita, que bueno, no sé programación, pero soy autodidacta, y la ventaja que tenemos nosotros es que estamos todo el día en el mercado, entonces lo tengo en la cabeza, pero es difícil dibujarlo en una programación, ¿no? Pero bueno, lo hago por lo menos, ¿sí? Debo tener como, no sé, 30, 40 bots, que voy a más de 30, 40 bots, con estrategias, con indicadores. Miren, estos indicadores los armé yo. Todos también para que se sume nuevo, pero miren qué bueno que son si te hubieras metido en compra acá, en compra acá, en compra acá, en venta, pero mira acá, si te metías en compra la perdías acá, ¿ves? Pero porque son indicadores que lo que hago es meter dentro del indicador, ¿cómo se llama? Los indicadores tradicionales, no sé, medias móviles, RSI, estocástico, nada más que eso, ¿no? Y alguna que otra distancia de apertura, cierre de velas diaria, el punto pivot, la volatilidad del ADX, muchas cositas que voy agregando. Bien. No los quiero mezclar, pero siempre explico casi siempre lo mismo porque se suma, como dice Mirta, alguno nuevo y no entiende nada, ¿no? Esto que ven acá no es que lo pagué ni nada, lo creé yo, estos colores que ven acá, flujos, y bueno, ahí están. Vamos a ver, así que estábamos viendo, si alguno se quiere sumar a charlar, me avisa y le comparto Google Meet, ¿sí? O si está en Discord, me avisa también, ¿eh?
sobre todo los que están en la otra plataforma. Si se suma alguno, me avisa, ¿sí? Si quieren charlar, si operan, si no operan, lo que quieran, ¿eh? La idea es terminar el viernes bien. Sigo charlando porque todavía quedan 3 minutitos, estoy esperando que sea 9:30, ¿sí? Para que cierre la vela, ven acá de fondo, vamos a poner acá la velita de fondo. Ahí, la velita de fondo de 30 minutos, ¿la ven? Esas velitas que se ven de fondo. Si pongo acá, bueno, acá hay mucho ruido por la cantidad de indicadores que tengo para mostrar, pero a ver si tengo acá la oportunidad de mostrarles. No, acá no tengo ninguna de fondo, ninguna vela madre, ¿no? La vela gestada le pongo. Tengo varios videos, gente, explicando, pero ven acá, si amplío un poquito, ven que ustedes de fondo pueden ver unos colores, unos rectángulos bordeaux. Bueno, son velas de 30. Les puedo poner vela de H1, de H4, pero con 30 me sirve para velas de 1 minuto. Si me voy a 2 a 5 minutos, voy a tener menos información, pero las velas están de fondo también, ¿ven? Mucho ruido. Por eso lo pongo en 1 para que se vea bien la estructura de la de 30, ¿ven? Ahí va la de 30 y está por terminar. ¿Cuánto le queda? Fíjate, cuando arranque 1 minuto más, 2 minutos más, comienza de este lado, obviamente hacia la derecha, la próxima vela. Eso es lo que estoy esperando, ¿ven? ¿Por qué lo espero? Porque suele pasar casi siempre esto. Un ejemplo, ¿no? Se los digo siempre. Si vos vas a favor de la tendencia, por ejemplo, y tenés varias velitas que van para arriba, supongamos, estas son las mechas, ¿no? Si ves la gráfica así, salí del broker porque es medio trucho, pero supongamos que estas son las velas, ¿no? Acá hay otra que viene también con unos gaps interesantes y vos lo vas viendo así, y justo va a comenzar la próxima vela de H1, de H4, de M30, y vos decís, bueno, acá me meto en compra porque mirá, si va para arriba sigo la tendencia. Bueno, vos te metés en compra y el precio, y pones un stop loss, poner el hilo, pongo por acá, que son 20 pip, bueno, y 40 para arriba o 50 o 60 para arriba. Bueno, el precio va, cuando arranca suele hacer así, te toca el stop y después se va para arriba. No siempre, pero... y te dejó la mechita como las anteriores. Te tocó y fuiste. Por eso muchas veces ven que me meto en contra de la tendencia, en un retroceso, porque suele venir a buscar algún soporte, ¿sí? Y después hace un pullback y se va para arriba. Pero bueno, ahí está. Bien, basta de dibujos. Falta música acá. Voy a poner musiquita. A ver. Música, amigos. Uy, mirá, escucha esto. ¿Quieren un poco de rock pesado de viejito? La espada sagrada. Escuchate esto, La espada sagrada, No lo voy a poner fuerte porque te va a quemar un poquito. Pero bueno, ahí va, a ver si les gusta. Escuchá, mientras pasan los minutitos, Escuchá esto. ¡Fua! Parece un Taunus. Un Falcon. Un Torino, escuchá. Mirá. Miren, gente, ¿qué pasó acá? Ah, me abrió, ¿dónde tengo acá? A ver, dólar acá. Ah, acá, miren lo que pasó. Ustedes dirán, ¿vieron que me abrió órdenes? Porque tengo, miren acá, contento, el bot de noticias fundamentales que lo tengo para el euro dólar. Se ve que había una noticia acá. Era la del CAD, ¿se acuerdan? Y fue a favor del CAD, miren. Fíjense, si hubiera puesto... No sé si no me cerró en positivo, esto hay que ver acá, No me cerró porque no se ve nada, pero tampoco me abrió. Fíjense que abrió pendientes, pero no me abrió la orden. ¿Sí? Mirá, ¿los ven los puntitos arriba y abajo? Ahí, miren. ¿Los ven? Tremendo. A ver cuánto hubiera hecho. Ay, mirá vos, si me hubiera avivado acá. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Siempre tienen que tener cuidado. Este bot de fundamentales lo armé también para la fundamental. Lo voy a apagar. Por si la semana que viene, el lunes o el martes o el miércoles, si hacemos un vivo, no tener prendido, ¿no? En esta cuenta. Ahí está, ahí lo apagué. Ven que tiene la carita triste. Bien, che, tremendo esto, Le fue bien. A ver cuánto hizo. 45 pip, gente. Qué bonito nos hubiéramos hecho el día ahí. Escuchá. Eso. Y dice. Escuchá esto, Huff y Papo. Destrucción total. Y después dice. Tam. Tremendo, Escuchá. Vos estabas tranquilo tomando mate y te aceleré, ¿no? Escuchá.
Eso. Qué bonito que se ve. Chao. Típico. Chao. ¿Viste? ¡Wow! Todos juntos ahí. Bien, tremendo, ¿eh? Lindo tema, ¿eh? Y bueno, ahí estamos. De fondo, llamame si me necesitas. Gran consejo que les doy, ¿eh? Si me necesitas, llamame. Seguramente va a dar ocupado, pero vos llamame. No, si necesitan algo, obviamente en los grupos, pregunten, ¿eh? Bien. Lindo, ¿eh? Qué movidita acá, ¿eh? Mirá lo que fue esto, ¿eh? Claro, yo estaba acá, digo, ¿qué pasó? Si yo no puse ninguna orden. Y me acordé que acá tenía el bot de fundamentales de ayer, donde lo había puesto, ¿se acuerdan? Y me olvidé de apagarlo. Mirá vos, si hubiera puesto menos distancia, me hacía por lo menos 30 pip, me los hacía. Tremendo, ¿eh? Y encima justo estaba el dólar con el CAD, con el canadiense, la noticia del canadiense. Voy a leer la noticia del canadiense, positiva seguramente por lo que veo. A ver, canadiense. ¿Dónde estás, canadiense? Obviamente recontra positiva. Cambio de empleo, pero 3 veces más. 22 contra 90k. Así que prácticamente, no sé, 300% de subida ahí, ¿eh? Escuchá. Bien, 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 bien el CAD, ¿eh? Cambio de empleo positivo, ¿eh? Toma. Nada, si el CAD es suavecito. Ayer estábamos con las fuerzas, con el dólar esperándolo. ¡Pic! Hizo ahí un movimiento, ¿no? Muchas veces es así, ¿no? Pero bueno, ojo con el CAD, ¿eh? Fíjense que yo lo estaba chequeando en una plataforma y no figura como alto impacto, figura como mediano, por eso no le daba importancia. Y en otras estaba como alto impacto. Ojo ahí, ¿eh? Y dice... Estéis donde estéis. Mirá cómo subió acá el CAD, ¿eh? Vamos a ver ahora la caidita. Ya pasaron los 34 minutos de los 30 minutos. 4 minutitos pasaron. Así que estamos dentro, ¿eh? Es llámame. Bien, me olvido del CAD. El chef, mirá, lo contrario. Tremendo acá en 15 minutos. ¿Cuál está levantado? ¿Cuál es este? NZD. Toma. Está tocando piso acá, el Yen, A ver en 5. Levantando vuelo el NZD. Ojo al piojo, A ver otra que no sea. ¿Y esta que está cayendo cuál es? La Libra. NZD Libra. Como 10 de spread debo tener en NZD. Libra NZD, obviamente en venta, ¿no? Pero no sé si lo tengo. Mirá. No, está tocando una media móvil. Está bárbaro, pero se viene una media móvil acá interesante. A ver si me voy a M15. Mirá qué bonito. Está llegando a esta zona, ¿no? Miren lo que es esta. Es hermosa. Obviamente que si vos lo ves con el pasado, es un retroceso que quizás está llegando a su final para después romper y hacer la quinta onda de helio, ponele, ¿no? Acá arriba. Pero bueno, vos estás en scalping en un minuto y no podés estar viendo en 30 o en H1 para esperar, se te pasó el día. Por eso, a no ser que se te convierta en intradía la operación, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir pasando. Voy a dejar en 15 como para chequear ahí. Y bueno, si alguno de ustedes está dentro de alguna operación, me avisa. Y si llega a ver el video a la tarde o el fin de semana, como un par que lo suelen ver porque trabajan todo el día, bueno, ahí estamos. Escuchá. Si me necesitas. Bueno, la Libra está ahí, Libra, Yen. Bueno, el Yen, ojo, porque en M1 está ahí. Puede ser que cambie un poquito. Hay que tener paciencia muchas veces. Recuerden que cuántas veces nos habremos metido al mercado al toque. Ve el momentum, la volatilidad en esa vela de 5 minutos y te tirás en un minuto y ya está. Chef, bueno, esto ya viene acá, mirá, estos colores son las ondas, ¿sí? Alcistas o bajistas, ¿ven? Entonces vos ves que en distintas temporalidades, por ejemplo, el Eurochef viene alcista, por ejemplo, en todas. Eurochef.
Escucha. Pero una batata, andar en un Fiat 600 sin nafta, encima lo vas empujando. En un camión sin nafta. Dólar yen. Dólar CAD. Bueno, fíjense todas las temporalidades bajistas. Hay que chequear. ¿Te conviene ir a la baja si está todo rojo? Y capaz que no, porque ya tiene que empezar a subir. O quizás sigue bajando todo el día. Estás en la duda, ¿no? Por eso están los análisis, las proyecciones y tu gestión. Escucha. Chiflando una canción. Se prende un cigarrillo. Bien acá, está llegando. ¿Cuál es este? Libra dólar hacia la baja. Mirá vos. A ver. Ahí lo vi una zona interesante. Ven que está en la zona de arriba. Tiene que rellenar. Tiene que esto magenta llegar a la mitad por lo menos para llegar hasta acá. Bueno, varios pips. Vamos a ver. De perro viejo. Mirá qué lindo para ventas esto. ¿Puede ir para arriba? Sí, ¿cómo que no? Está, fíjense en este canal, ¿no? Todas las mechas. Horrible esta zona, ¿la ven? Horrible. Pero acá le puedo poner una ventita. A ver, le voy a tirar un shell stop cortito a él. Si me lo toca, me voy a arriesgar porque ¿qué nos vamos a encontrar? Por eso le pongo la mitad de lo que le suelo poner. Esta zona. Y puede pasar que suba. O no. Si cae, acá le meto otra orden de venta, ¿sí? Acá le dejo otra más. Le pongo orden de venta y shell stop acá. Pick, ahí, ponele ahí, pack. Ahí, ¿ven? Le pongo otra más, ¿sí? Y si no, un poquito más abajo. Y voy viendo, ¿no? Ahí la saco porque estoy explicando algo, nada más. Ven que estoy en 15 minutos, ¿eh? ¿Sí? Me puede venir a tocar y se va para arriba. Si se va para arriba, este canal puede ser el que puede llegar a buscar alguna ventita dentro por esta zona de resistencia dinámica que está acá. Si me voy a un minuto, capaz que no me gusta, ¿ven? Pero en la estructura grande va. Justo estoy en este chorizo, ¿sí? Que les decía que es medio... Pero bueno, ahí va. Si me toca, cuanto mucho se irá para arriba. No va a ser otra cosa, ¿no? Se me cruzó y se me quedó mirando. Hasta que desapareció, dicen. Hasta que desapareció. Y me armé un tabaco. Pensando, cada minuto es uno menos. Yo me quiero enamorar. Señora, tiene fuego. Y me la quedé mirando como un perro viejo. Bueno, si sube, acá le tiro un gatillito de una venta, ¿sí? Por acá arriba. Vamos a ver cómo sube también, porque si sube muy despacito, guarda porque puede hacer un rompimiento y hace una velita como esta, a donde asoma con una velita, guarda, ¿no? Vamos, y si cae, será el resorte para venir a este espacio, es un espacio, ¿no? Electrónico. Vacío existencial. Pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Bien, seguimos esperando a ver qué pasa en un ratito, ¿eh? 9:41, gente, recién comenzando, ya 40 minutos de la sesión de Nueva York, pero recién comienza, le quedan un par de horas todavía, ¿eh? Escucha. Hay olor a humo. Hay olor a... Bien. ¿Y a qué más? Hay olor a lluvia. Olor a lluvia. Y a pobre también. Hay olor a pobre. ¿Ustedes se imaginan? Olor a pobre, ¿no? ¿Qué será olor a pobre? La paternal. A mí me suena como el grito de un perro con bozal que
Voy a buscar agua caliente y vengo. ¿Por qué? Porque estoy tomando agua fría, ¿eh? Echado como perro viejo.
Bien, ¿qué temitas de fondo? Tremendos temas, más madera, ¿no? Escucha, aprende a escuchar buena música. No, qué bonito, rock nacional, Sky, escucha. Aves migratorias. Si te gusta migrar, migra. Y dice, ¿en dónde? En mi cabeza. ¿Y qué más? Tres pájaros negros, decía. Le cambiaba la letra para el copyright. Los pensamientos Son aves. son aves extrañas. Eso. A veces vuelan y no saben volar. Qué rico mate. Por fin un mate como la gente. Si querés te convido uno, Down. Bueno, si llega a subir a esa zona que marqué arriba, puede ser una zona para una próxima venta, o la cierro y ya está, me voy, no pasa nada, porque voy a estar un ratito hoy, ¿sí? Si la llego a seguir, la iré grabando y después se las comparto el lunes, ¿sí? El lunes, el martes, cuando me suma, el miércoles, pero se las comparto. O por Discord, si alguno se suma a ver el diferido y le gusta, ¿sí? Ganada o perdida, obviamente. Vuelan y se van. Se van. ¿Conocías Sky y los Fakires? Un grupo alternativo de lo que quedó de Los Redondos. Se separaron, ya son muchos, 30 años se separaron. Pero bueno, y formaron por un lado y el Indio por el otro, ¿no? Siempre lo mismo. Las mismas banditas solemos poner acá, Y no saben volver. Subió, Tocó la media móvil, ¿viste? Vuelan y se van. Se van. Por eso le puse la mitad del lotaje que suelo utilizar, ¿sí? En esta cuenta. Así que veremos ahí. Escucha. Wow. Bueno, lindo. Muy linda la canción. A ver cuál nos acompaña ahora, si no busco alguna interesante como para... Escuchate esta para el León, del presidente de Argentina. Escucha esta. Escucha, para ahí te lo pongo vuelta. Escucha, para el maestro, Escuchar esto. Si no vino a decir que también él es Qué gran. 1, 2, 3. Panic Show. Por favor. Está loquito Pepe Mila, Yeah. El tipo, según la canción que escuchaba, se convertía en un rockero distinto. Ahora estoy violento. Y después ponemos algo lento y estoy tranquilo. Era bipolar el amigo. Escucha. Perdido. Y Escucho, ¿cómo lo escucho? Escucha.
Bueno, como les dije, acá arriba o hago una venta o espero un poquito más, pero en un ratito me voy. ¿Sí? Hoy recuerden que el vivo de ayer comencé con una operación y como me tenía que ir, la dejé funcionando. ¿No? Y justo dio la casualidad que a los minutos antes de irme dejé grabando la pantallita, aproveché, cerré. Y si quieren ver ese video, rebobinen. Está después de ver el índice y el oro acá en vivo hoy, les compartí el video un poquito para que lo vean, cómo cerró la operación. $51 con el robot del oro y nada. Gané también con la operación manual, no lo que quería, pero me tenía que ir y la cerré en ganancia, obviamente. La suma de las operaciones eran positivas, cerré todo y me fui, ¿no? Pero ahí lo grabé y se los compartí, por si alguno, no sé, vio el video de ayer y vio que abrí las operaciones, pero me fui y las dejé abiertas las operaciones. Ahí está la grabación de cómo terminaron las operaciones, ¿sí? Bueno, hoy si pasa lo mismo, en un ratito me voy, ¿sí? Si esto está todo el día así, me voy, lo dejo abierto. Le puedo poner un stop acá o acá, pero voy a ver si la sigo hoy viernes manejando por lo menos un par de horitas más. Y bueno, y después les muestro a ustedes el resultado, si les gusta verlo. La semana que viene, lunes, martes, miércoles, cuando me sube, se los comparto, ¿eh? Escuchá. ¿Cómo andás, Cristian? Espero que estés bien, ¿eh? Tranqui, sí, re tranqui hoy. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Estoy viendo si realmente las medias móviles son un imán para rebotar, ¿no? Ahí reboteó, rebotil y rebotan. Campana. ¿Es tan tontín? No. Bueno, y se hicieron las 7 de la tarde. Hola, Leonardo. ¿Cómo andas, Leonardo? ¿Bien? Seguramente el bot cuando te saca el mensaje es o pusiste alguna mayúscula o alguna palabra que está prohibida, ponele, ¿no? Pero volví a escribir, no pasa nada. Lo que quieras. Bien, seguimos. Escucha esto de fondo. ¿De qué? Qué lindo. Este es el tema de acá del canal. A lo que voy. Este y un par. ¿Se acuerdan? Ahora les voy a poner uno de los temas que poníamos todos los días para comenzar. ¿Sí? Se los voy a poner ahora. Lo voy a buscar. Dentro del templo hay un altar. El templo es el planeta Pepe. La verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral. danza que invita a Le metemos garra. Recuerden gente que para los que vean en diferido el video, los vivos que hacemos todos los días, que hago todos los días, no hago publicidad ni nada. El que se entera es porque me encontró. En su momento intenté hacer un poquito de publicidad, pero realmente el algoritmo no da con la música que pongo y mucho. Ayer y anteayer puse música, escuchen, sin copyright, ¿no? ¿Vos podés creer que me detectó que tenía copyright también? Así que ya está, vamos a ver si le busco la vuelta, pero quise, bueno, me voy a meter en regla, voy a poner música sin copyright al cohete fue, porque es como que el algoritmo no te acompaña muchas veces, y bueno, que no acompañe. Nosotros estamos todos los días acá haciendo análisis y obviamente todos los días, hace 2 años y medio, 3, operando en vivo los mercados financieros, todos los días operando en vivo, haciendo profit. Como de forma manual y con robots que voy creando también, donde vamos viendo los resultados y bueno, charlando, escuchando música, enseñando y pasando un buen momento en el planeta Pepe. Súmense a Discord así, y lean las reglas, por favor. Seguramente pueden ir cambiando esas reglas, pero por ahora son esas. Va a armarse algo lindo seguramente. Pueden ser los primeros y pueden estar en la dimensión 3 o 4 mucho más rápido que el resto, ¿sí? Si no participás vas a estar siempre en la 1, y si estás en la 2 pasarás a la 1, y si estás en la 3 a la 2, pero la idea es que se genere, ¿no?, un lindo ambiente
y que cada uno haga lo suyo, ¿no? Y que aprendan. En sí que cada uno haga dinero, esa es la idea, ¿no? Siempre alejado de los vende humo, ¿viste? Por las dudas que andan dando vuelta. Ya le sentí el olorcito, ¿viste? Escuchá, escuchá. Te necesito. Bien, buenísimo, lo nuestro es inmortal, hermoso. ¿Qué es lo nuestro? Esto, gente, el planeta Pepe es inmortal, ¿sí? Así que bueno, les voy a compartir una canción, mira, justo estaba hablando de canciones que las suelo poner en el ingreso del vivo todos los días, obviamente tienen copyright, no ganás, no monetizo gente ni con los videos, ¿me entienden? Así que no se hagan problema que acá estamos bien. Pero bueno, la idea era no poner música con copyright para que se sume más gente, se ve que el algoritmo puede moverse mejor, pero bueno, ayer puse sin copyright y me detectó que tenían algunos copyright, así que encima música que te dormías, ¿viste? Así que bueno, si no encuentro música que pueda pasar, veré cómo hago la forma, pero música tiene que haber, si no el planeta no existe, gente, ¿sí? Obviamente cuando subo algún video, como suelo subir los videos para compartirles que no están en vivo, de estrategias, de robots, a esos trataré de no ponerle música con copyright, pero todo tiene música con copyright, lo mío acá, así que, y los amigos saben, ya me dijeron, no hay problema, está todo bien, pero no cobrás y la algoritmo no funciona bien, así que, y bueno, no pasa nada, por eso les digo, si ustedes me dan una mano, compártanlo con amigos, esto vale la pena, mucho laburo, gente, todos los días acá operando, todos los días enseñando, estoy solo, manejo una producción en esto, tengo millones de cosas acá en la compu, estoy operando en vivo, no es que uno me alarga el programa, el otro me tira, che, ya estás en vivo, dale, no, estoy solo acá, soy el que pasa música, el que edita los videos, todo, donde inclusive soy el que opera en vivo, ¿sí? Si me va mal, es mi carita la que se ve, así que bueno, ahí estamos, y ahora les voy a compartir una canción que la solíamos poner todos los días, que la voy a volver a poner obviamente, pero ahora está de moda esta que estoy poniendo. Miren, ¿se acuerda alguno de los que vea el sábado o el domingo? ¿Se acuerdan de esta canción? A ver, dígame. Tremendo, ¿no te hace acordar? A mí, ese olor a tierra mojada, decían, nada que ¿no le hace acordar un poquito? Escuchá, tremendo. Nos vamos con esta, hoy nos vamos con esta, acuérdense. Bueno, vamos a ver qué pasa acá, loco. Esto sigue ahí. Eso. Oa, oa, oa. Pachu, pachu. Pachuli. De donde el que se sume en el fin de semana, bueno, súmese a Discord, me avisa, le cambio el Pepe, es fundamental eso. A lo que voy, te podés llamar Juan Pérez, pero yo me decís, hola, ¿qué tal? Estoy en Discord, quiero ser Pepe el filósofo, Pepe, no sé, Pepe el robot, Pepe el amigo, lo que vos quieras, un sinónimo, algo ahí, y yo te lo agrego. Obviamente tu nombre va a quedar, no te cambio el usuario, y vas a ver la dimensión número 1, si no, no la va a ver nunca, ¿sí? Y después la 2, y después la 3, y después la 4, y después el dinosaurio, donde vamos a estar ahí haciendo mentorías todos los días. Todos los días es una forma de decir, ¿no? Los días que nos juntemos para que vean cómo van las cuentas auditadas o como quieran ustedes. Por todas partes. Bueno, gente, vamos a ver si esto se queda en este canal. Miren, si marco otra zonita acá. Ahí. Está justo la orden pendiente que dejé, es por una idea que tuve para ver si recorría, como vimos la vela fuerte en 15 minutos, una sensación linda que podía caer, ¿no? Si te vas a 1 minuto seguramente te abatatas un poco porque ves muchas velas que quieren subir, pero hasta acá
que marqué, le puedo tirar otra venta. Por eso puse la mitad de lo que suelo operar siempre, para poder jugar un poquito más, ampliar un poquito más la distancia, ¿no? Y la media móvil en este caso está cumpliendo la función de, ¿no?, de soporte dinámico. Vamos a ver si lo rompe ahora, como dicen las reglas, ¿no? Escuchá, me quedo con vos. ¿Te quedás con Pepe Milas? Bien, seguimos. Qué linda canción, che. Por todas partes. Ahí estamos. Bien, ¿se acuerdan de esa canción? El que se sume y lo vea. Siempre muchos Pepe van pasando en el camino. Hace 3 años que venimos. Yo vengo hace un dinosaurio, pero un par de años que vengo haciendo vivos todos los días, operando en vivo todos los días, ¿sí? Eso es lo lindo, donde operamos en vivo y obviamente tratamos de vivir de esto. Como dice el amigo, estoy leyendo ahí, ¿vivís de eso? ¿Quién es este amigo? Hola, Noami, ¿cómo andás? ¿De dónde sos? ¿Ganás dinero real? Y sí, si no, no voy a estar acá. ¿Para qué? Para perder el tiempo. No, sí, obvio, gano dinero real y vivo de esto, pero acompañado, obviamente, con otras cosas que hago, como los robots y algunas cositas, pero siempre de manera manual o automática, porque lo que hago, no busco lo que van a encontrar siempre el vende humo, que hace $1.000, $10.000 por día, y te muestran un Lamborghini, y te muestran una playa. Olvídate, son todo vende humo, salí de ahí maravilla. Yo busco lo que mi mentalidad hace que yo pueda ser rentable, porque si yo le agrego un lotaje más alto a las cuentitas que tengo, seguramente puedo pasar a no ser rentable. ¿Por qué? Porque es la psicología en sí. El secreto es, el santo grial es el psicotrading y la psicología. Siempre, siempre. A lo que voy, la psicología yo no te la puedo explicar, ¿no? Es algo de uno, tendrías que ir a un psicólogo, porque yo no podría nunca pasar por encima de uno que tiene un estudio, que estudió psicología o psiquiatra, ¿no? Pero a lo que voy, para poder operar te van a vender millones de cursos, estrategia, es todo mentira. Perdonen que le diga, es la realidad. Lo que pasa es que por eso quizá muy poca gente se van, porque vos le decís la verdad. ¿Rentable podés ser? Sí, podés ser rentable. ¿Podés vivir de esto? Podés vivir. ¿Podés ir ampliando el lotaje? Lo podés ampliar. ¿Podés hacer millones? Lo podés hacer. Uno en un pajar, uno entre tantos, ¿no? Ahora, ¿hay vende humo? Está lleno. Te vas a encontrar con muchísima gente que te vende humo y que te muestra cuentas auditadas. No. Lo que vos tenés que hacer siempre es lo que hago yo. Vos le tenés que decir, no me muestre cuenta, operá en vivo. Obviamente, si te están cobrando algo, si no te están cobrando nada, no les pidas nada, pero si vos les estás pagando algo, que te decirle, mira, yo te voy a pagar el VIP, le tenés que preguntar a los vende humo. Operame en vivo, no me muestres cuentas. Nada, de cuenta que estás allá, que ganaste esto, que ganás, le mandás una foto, hacer una operación y a los 3 días le mostrás una foto. Capaz que hizo 10 operaciones, quemó 9 y muestra la que ganó, ¿no? Tienen que avivarse ustedes. El secreto acá, nada de auditoría ni nada. Vos le tenés que decir que operen en vivo todos los días, operando en vivo, que esté las personas viendo. Lo que hago yo todos los días, a ver si se animan. Vas a ver que la mayoría sale corriendo o te sacan del grupo, obviamente, ¿no? Esa es la realidad. Sí, la realidad es que podés vivir de esto, pero depende tu cabeza. Yo, por ejemplo, si amplío el lotaje, puedo ganar el triple, pero también puedo perder el triple. Entonces, siempre tenés que usar la cabeza, la gestión. Y el secreto acá es la gestión de riesgo y la psicología. Después lo demás es todo humo. Yo te puedo decir acá, guarda, chicos, esta técnica, sí, son técnicas que utilizo que están buenísimas, que a mí me sirven y capaz que a los demás no, ¿viste? Pero bueno, es así. No me vas a ver nunca en un Lamborghini, me vas a ver en un Fiat 600 descapotable, escuchando rock and roll, pero con la heladera llena, ¿viste? Esa es la idea, tranquilo. Y a mí me sirve, si vos querés hacerte rico, te podés hacer, ¿no? Obviamente, dependerá de tu cabeza. Yo quizás, mirá, si ves videos míos de hace 2 o 3 años atrás, yo metía lotajes altos en un tiempo. Después me di contra la pared varias veces, pero también ganaba muchísimo más. Ahora estoy re tranquilo. Uno se maneja, ¿no? Me quiero comprar un terreno, un ejemplo, ¿no? Tampoco es que sos rico por comprarte un terreno, pero, y bueno, le meto trato que en ese mes de ganar un poquito más, ¿me entendés? Subiendo el lotaje, haciendo alguna operación más. Yo si quiero me puedo quedar todo el día operando, pero ya me acostumbré a un horario donde opero. Si salgo positivo, bien, y si salgo negativo, trato de salir lo menor posible porque no voy a ganar.
Y vos decís, pero este está loco, ¿qué vas a perder? No, yo voy a no perder. A no perder. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo que cerrar, cierro. Con una tabla trato de buscarle la vuelta al mercado para salir en positivo. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que te da la estabilidad en el tiempo. Mantenerte en el tiempo, ese es el secreto. Lo que pasa que muchos te dicen, no, que andate a cualquier canal y están todos con el 3-1, 4-1, 5-1, están todos con el 10-1. Sí, lo podés hacer, obviamente, pero decirles que te operen todos los días en vivo. ¿Sí? Mira, yo por ejemplo opero intradía. Y anteriormente a esta cuentita, en otra cuenta mía, y en esta opero scalping. Parecido a lo que hago solo, que estoy más tranquilo, pero ¿qué pasa? En solo puedo dejar la operación y mañana la cierro, pero no te la puedo mostrar. En cambio acá te voy mostrando el scalping todos los días. Me va bien, me va mal. Por ejemplo, ahora me estoy por ir y queda la operación negativo. La voy a seguir grabando y veré si la puedo cerrar en el día y al otro día se las muestro. Que no es obligación mostrarlo, pero yo porque me gusta mostrarlo. Como hoy mostré al principio unas operaciones que estuve abriendo ayer. Y a los 5 minutos que cerré el vivo, justo se dio la posibilidad de cerrar la operación y la cerré de 10, ¿entendés? Entre bots que voy creando, ¿no? Que me operan todos los días, que esa es la idea, ¿no? Y aparte de los robots, la forma manual, que es lo que más me gusta, porque si fuera solamente por los robots que creo, quizás lo dejaría, pero a mí lo que me apasiona es el mercado financiero, operar de forma manual. ¿Y qué utilizás? Me pueden preguntar. Todo, cualquier herramienta que me sirva. No me caso ni con ningún indicador ni con ninguna herramienta. Si necesito Fibonacci, fractales, ondas de helio, Smart Money, un order block y lo utilizo, me meto. Si tengo que operar en M1 o en H1, en cualquier posibilidad que vea, me meto. ¿Y qué operás? ¿Qué par? Todos. Se cruza, no sé, un galgo, un perro con un gato, lo opero, de apendicitis. No tengo problema. Me puede ir mal y me puede ir bien. Pero yo sé que voy a ir al mercado a tratar de ir a no perder. Y no me voy a meter por meter, porque ya me he dado contra la pared muchas veces. Voy a tratar de buscar la vuelta. En vivo me meto todos los días. ¿Pero para qué? Para mostrarles que cuando están negativos se puede recuperar una operación. Después, hay nada más. Bien, mira acá, como esta. No es mucho, pero ahí va. Bien. ¿Se acordaban de esa música, gente, para los que vean en vivo? ¿Se acuerdan de esa música o no se acuerda ninguno? La anterior, la de la Ciudad Mágica, ¿se acuerdan? Y esta era otra canción que también compartíamos. Miren, le voy a bajar un poquito. Recuerden que la música esta tiene copyright, entonces no le llega a toda la gente, obviamente, porque el algoritmo no nos ayuda. Si ustedes me quieren dar una mano, no es que te estoy diciendo pagame tanto, sino traigan amigos para que se sumen a los vivos y me ayudan, ¿sí? Para que seamos muchos y obviamente igual estamos hace un par de años. Y si quieren aprender a operar o saben, seguramente acá van a aprender muchísimo más de la mano de lo que vamos haciendo todos los días en vivo, ¿sí? A ver, les voy a regalar, miren, esta canción me gusta, Carnavalito, ¿sí? Es del amigo que estaba recién cantando. Escuchá, si no te gusta esto, mira, hasta música pongo en el planeta, escuchá. Voy a buscar agua caliente. Esto está en negativo, a ver. Y le quemaba la cuenta en vivo, a ver, no. A ver cómo va esto. Si sube, bueno, que suba. Acá arriba en esta zonita le voy a meter, por eso le metí la mitad del lotaje. En este caso puede pasar de que la proyección sea mala, como en este caso, pero que caiga en definitiva, ¿sí? Hizo un apoyo en soporte dinámico de esta media móvil, supongamos, entre comillas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? Si cae, bárbaro. Si sube, por acá arriba le espero con una venta más. Y si no, seguiré, ¿no? Desde el celu, después lo grabo y se los muestro, ¿sí? No hay problema. Escucha. ¿Qué dice acá? ¿Tienes cursos? Voy a bajar la música que no entiendo eso. Sí, tengo, pero son gratis, no tenés que pagar nada. A ver, pará. No me entendió el amigo o amiga. ¿De dónde sos?
A ver, ahí está, pobre, está bien, sos nueva o nuevo y seguramente no sé. Mira, te explico. No cobro nada, genia o genio, no sé de dónde sos. Si sos de la planeta Tierra, te pasás al planeta Pepe. La participación es lo que pido que participen. Hay algunos que se sumen, seguramente te sumás, participás una semana, 2, 3 y después desaparecés como hace la mayoría. Te puede decir el 99,9%. Y ahí es cuando, si querés, leé las reglas en las dimensiones, donde puede estar en la dimensión 1, 2, 3 y ahí veremos, ¿sí? Si subís o no según lo que participás. Participar no quiere decir pagar, ¿sí? Es colaborar en hola, ¿cómo andás? Operar en vivo, charlar, no de obligación tampoco, ¿no? Pasarla bien un buen momento y que aprendas, obviamente. Si no sabes nada, excelente. Y si sabes, mucho mejor, no sé si es, pero ayuda también. ¿Por qué? Porque muchas veces los que saben o que dicen que saben tienen muchas mañas. Esas mañas lo que hacen es que seguramente en algún momento te cuesta cambiar, porque si Pepe Mila te dice una cosa y vos como sabés otra, te vas a tirar por la que vos sabés muchas veces, ¿no? O seguiste la de Pepe Mila y decís, no, le fue mal, sigo con la mía. No, es difícil cambiar el que sabe, que muchas veces no saben nada, pero piensan que saben, ¿no? En sí, ni yo sé en ese sentido, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque yo vivo estudiando y cada día que pasa te das cuenta que no sabes nada. El mercado es infinito para aprender, ¿sí? Por eso hay tantos libros, tantos cursos, tanto bla 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 y bla bla bla. Acá el secreto es la gestión, la cabeza y estar todos los días con alguien que esté operando en vivo. Si no, no hay forma. A no ser que vayas de VIP en VIP, de grupo en grupo, y ahí seguramente te vas a llenar. Viste que cuando pagás un VIP o algo te sentís contento los primeros días y después te das cuenta que el resultado que te muestran es mentira, no te da. Obviamente a 2 o 3 que son con pinches sí les da, ¿no? Pero bueno, es largo eso. Tenés que, si querés vivirla mal, andate a todos los grupos VIP. Fíjate que ahora en este momento en vivo debe haber alguien con 500 personas en vivo. Salí de ahí maravilla corriendo. Venden humo, venden link, no operan en vivo, te muestran algo, hacen copy trading de otra persona, se te copian, son terribles, ¿eh? Y obviamente te muestran imágenes o cosas, ¿no? Que vos querés ser como esa persona. Bueno, serás un garca. Otra no te queda. Es así. Bien. Acá pasaron muchos que se agarraron mi información para hacer otros grupos y convertirse lamentablemente en chantas y garcas, como varios que fueron pasando, inclusive sin decir que sacaban las cosas de acá. Fue una tristeza para mí porque les tenía mucho aprecio, ¿no? Algún día les contaré bien todo, pero pasa. Por eso te digo, ¿sí? No cobro nada, pero tampoco dejo que me usen tanto, ¿viste? Hay algunos que le da una mano y te agarran el pie, el codo y tenés que estar todo el día explicándoles cómo operar. No, eso no. Si tenés ganas, aprendé, y si querés colaborar te puedo llegar a ayudar nada más. Y después estoy todos los días operando en vivo. Esa es la idea. Bien. Y después suele pasar de que cuando no los ayudan no participan más, se ofenden. Excelente, a mí me viene bárbaro, que es lo que estoy esperando. Porque de esa manera uno va eligiendo el grupito que va a estar ¿no? en buenas cositas, interesantes. Así que sumate, ¿de dónde sos? Buena música, esa era todos los días. Sí, señor. Gracias, Pepe. Pepe la va a romper, acuérdense lo que le digo. Pepe Gatillo, ¿eh? Buena. ¿Cómo le va, Richard? ¿Cómo andas? ¿Bien? Tirando, ¿eh? ¿Cómo te fue hoy? Mira, escuchá, esa era linda la musiquita. A ver que se me va esta en contra mientras, a ver. Bueno, no, está ahí tranqui. A lo que voy, tiene sensación de caer. Yo le puedo poner una orden pendiente acá, un shell stop acá, ¿no? Pero si me lo toca y se va para arriba me puedo llegar a arrepentir. Prefiero que caiga y que se ponga positiva esta, o que suba y veo acá arriba si no me voy, veo, ¿no? En una ventita, un stop, o veo. Hoy es viernes y veo si cierro o no cierro. Pero ya con que agarre la ventita de acá, si te animaras, puedes llegar a la media móvil de vuelta, que es como un imán, y ya estás casi en tabla o en positivo, y cuanto mucho te vas. ¿Por qué en tabla? ¿Pero qué? ¿No ganás? Y yo busqué ganar en esta operación. Si va para abajo. Ahora estoy pensando qué hago para ver si disminuyo la pérdida. Un ejemplo, yo ya sé que va a llegar al 0,5 o al 1 y cerré capaz, pero le voy a buscar la vuelta de otra forma también, ¿sí? Inclusive, muchas veces, todos los días, no muchas veces, suelo combinar el robot que utilizo en vivo con el manual. Si el robot me hizo $100, vengo ganando 49, 50 dólares con el robot, por ejemplo. Y de manual que hago otros 50, me estoy haciendo $100 todos los días, un ejemplo.
Eso es ser rentable con esta cuentita, por ejemplo, ¿no? Con esta que estamos en vivo. Y bueno, si eso te sirve, ahora, si querés ganar $1.000, $2.000 por día, este no es tu lugar. O puede serlo, pero te puede llegar a quemar la cuenta. Y yo lo que te voy a decir es cambiar la cabeza, nada más, a ver. Podés poner más lotaje. Yo en vez de 50 podría ganar 500 si le subo en vez de 0.03, 0.3 al lotaje, ¿no? Por día en el robot, por ejemplo. Pero no quiero porque la cuenta no da para poner ese lotaje, ¿sí? Puedo tener una cuenta más grande, me puedo poner en cuentas de fondeo, que algún día podemos probarlo, pero no me gustan las reglas de las cuentas de fondeo porque son obviamente para que ellos terminen ganando siempre, ¿sí? Y los youtubers que muestran esas cuentas de fondeo, ¿no? Ellos también ganan. El secreto de los youtubers es que compran, les dan 10 cuentas, las plataformas, y de las 10 ellos muestran cuando ganan muchísima plata, pero quemaron 9 que no te muestran. Las 9 que quemaron no te las muestran, te muestran las que pasan. Chicos, miren, acá pasé con una cuenta, uy, mirá, $2.000 por día, sí, pero ¿por qué no le mostrar las otras 9 cuentas que quemó? Que a las personas, a los Pepe le va a pasar eso, ¿sí? Son chantas. ¿Y por qué ganan? No porque son rentables, porque hacen una para compra, la otra para venta, la otra para en alguna de las 10 le tienen que sacar, ¿o no? Y bueno, si no ganan en las 10, ¿me entienden a lo que voy? Avívense, gente. Salí de ahí, maravilla. Hay un par de flacos que están en vivo, siempre haciendo VIP con muchas personas. Y lo único que hacen es, hacen análisis del nada, viste que está de moda. En las cuentas de fondeo está de moda el nada, la libra yen y algún otro más. Salí corriendo de ahí. Analizan eso y no te les digas de operar porque en el VIP les muestro entrada. No, mentira. Te vas al VIP, es lo mismo. Y salí de ahí, maravilla. Me pongo loco yo porque los conozco y son terribles. ¿Les ves las caritas? Tremendos son. Se aprenden un curso y a los 2 días están vendiendo ese curso porque tienen 500 personas, ¿no? Los ponen allá arriba como dioses y ellos se la creen. Narcisistas terribles son. Pero bueno, ahí está. Eso era lo que te quería comentar, genio o genia, para que tengas una idea, ¿bien? Estoy en ganancias con... Bueno, buenísimo. Estoy en un curso decía el amigo, ¿viste? Ahí me preguntaba, Naomi, ¿de dónde sos, Naomi? Ojo, que para vivir de eso podés vivir mañana mismo, pero mañana mismo podés pasar a ser no rentable. Yo hasta ahora soy rentable, prendí una vela. Mañana, capaz que no, ¿me entienden? Pero yo digo la verdad. No puedo decir que voy a ser rentable toda la vida. Capaz que mañana estoy haciendo otra cosa, haciendo robot para venderlos, ¿me entendés? No lo sé. O haciendo indicadores o enseñando, que también me gusta, que no está mal cobrar por enseñar, ¿no? Pero bueno, eso es, ¿sí? Ojo ahí, Bien, esto se me está yendo en negativo y el tipo pasaba por un día, se volvía loco, ponía un lotaje de 10 kilos de lote, quemaba la cuenta en vivo. Tremendo. Bien, vamos a esperar este canal mientras ve qué pasa, Na, 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 na. Y dice... Bien, es temprano, tempranito es, muy tempranito. Please meet you. Bueno, esto tiene que caer en algún momento. Si Pepe Gatillo, si tenés puesto el robot del oro, fíjate si está muy comprado o muy vendido, probá unos minutos de apagar el robot contrario, ¿sí? Haceme caso de las configuraciones que hablamos. Si no, aguantalo también, como quieras vos. Si llegás a estar con el snipe o con el que sea, ¿bien? Bien, ¿vieron las operaciones de ayer que hice, gente? Te las mostré hace, si volvés una hora para atrás, van a ver las operaciones que hice en vivo, por si las quieren ver, ¿bien? Mirá, le voy a poner para tablita, porque soy duro, no. Vamos a poner ahí otra orden chiquita, si me la toca enseguida, que la toque para que caiga. Lo voy a bajar un poquito más, a ver, si no me la toca ahí. Vamos a esperar, estoy en velas de 15, quiero ver la vela de 5, a ver cómo están. Bueno, ahí voy viendo un fractal. Si se forma un fractal y cae, yo acá estoy en tabla y la cierro, ya está, me olvidé, ¿me entienden? Ahí me abrió la orden, no, todavía no, perdón. Todavía no la abrió, la puedo correr si quiero, porque me arrepiento. Pero si se va para arriba, ¿me entienden? Con el lotaje que opero siempre separado en 2 partes. Así que estaría perdiendo menos si cierro acá arriba, ¿sí? O si la dejo. Hay que ir viendo, ¿ven?
Así que bueno, alguna musiquita, ¿qué hora es? Yo me puedo ir y después lo grabo esto y se los comparto. ¿Qué hora es? Uy, y 26. Bueno, yo un ratito más y me voy, che. Tengo que hacer cosas interesantes. Bueno, ese tema es lindo, pero vamos a poner como veníamos. A ver, mirá, les voy a regalar. Escucha, este tema también lo solíamos poner todos los días, todos los días. Se llaman Los Piojitos. A ver si los encuentro acá a mano. Ahí está. Le voy a regalar una canción que tiene que ver con el mercado. Con el mercado lo asocio yo, ¿no? Porque vos imaginate que el mercado es un boxeador. Y vos sos un Pepe común, ¿no? Un Pepe, un retail, una persona. ¿Quién no conoce un Pepe? Bueno, una persona que va y opera y le puede ir bien, mal, pero no mueve el mercado. Casi siempre le va mal. Lamentablemente, 75% fracasa. Porque abandona. Si siguieras, capaz que pasás a la otra banda. Son oscilaciones. Vos tenés que tratar de mantenerte ni muy sobrecomprado ni muy sobrevendido, ¿sí? A ver si puedo poner un segundito acá. Miren, le voy a poner una canción. Escucha esta. Como Ali se llama. Si les gusta la canción, primero me tienen que bajar un poquito de volumen porque les voy a... A ver, ahí va, o súbanlo. Fíjense, esto, para ponerle las pilas de mercado voy a llamar a Pepe Mila mientras... Ahí va, escucha. Tremendo esto, tremendo, vamos. No vas a ver a un loco operando en vivo todos los días, a un loco nomás, vamos. Es la nueva sensación, La nueva generación. es un frenesí, rebotando por doquier de la villa tabla quien soy Jacobo Flash, el saltarín. Remodí, remorram. Bien, voy a llamar a Pepe Mila un ratito. Si quiere venir, que venga. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su. Bien, gente, acá estamos con Pepe Mila, del Planeta Pepe. Sumate a los streaming que estamos haciendo todos los días en vivo. Recuerden, gente, no hago publicidad. Ustedes me tienen que ayudar, ¿sí? Participar. Sos un Pepe más. Si quieres sumarte a Discord, dame tu nombre. Que querés ser, no sé, Pepe el lindo, Pepe el poderoso, lo que vos quieras, ¿sí? Para pasar un buen rato y vas a empezar a participar en la dimensión número 1, donde como somos poquitos, podés ser uno de los primeros de llegar a la dimensión 4 con el tiempo, ¿sí? Hay algunos que están en la 2 que no lo tendrían que estar porque no llegaron a ese tiempito, pero este mes se los dejo para si participan los dejaré, si no pasarán al 1, ¿sí? Y bueno, ahora Pepe Gatillo hace un tiempito que está, él sí está en la 2 y bueno, así irán sumando objetivos, vamos, y vas a ser rentable, depende de vos, ¿sí? Escucha. Bien, gente, seguimos. Me voy a la gráfica, me quedo 3 minutitos más y esto, si se va para arriba, y bueno, dejamos que vaya para arriba. Yo seguramente lo voy a seguir operando para mostrarles a ustedes cómo termina la operación en el caso de que no cerremos en vivo, ¿sí? Suelo hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta mostrar, no sé, dejo grabando la pantalla y voy cerrando las operaciones, voy abriendo. Cuando quería acordar, terminó positiva, negativa o tabla, ¿sí? Pero les mostré todo y vieron lo que hice, ¿bien? Al que le gusta, ¿no? Como lo que pasó ayer, que hoy les mostré tempranito un video, ¿bien? Así que bueno, con el robot que hizo $50 o 51 y la forma manual que terminó positiva también, ¿no? Así que bueno. Pepe Mila les dice, sumate, vamos, que no hago publicidad, son ustedes los que me pueden ayudar, ¿bien? Se ríe el amigo ahí. Leía la risa, che, ja, ja. Voy a quedar como Ale. Y dice, mi corazón, emborracha, mi corazón, emborracha, emborracha. Bueno, esto se puede ir para arriba bruscamente,
esta es acá arriba era donde yo tenía que poner la segunda orden, pero mi idea era esta, lo que quise buscar, que se me da muchas veces, otras veces como ahora no, era el movimiento fuerte de momentum que había, donde esta mecha podría haber terminado en cuerpo y la próxima estaba acá en este número redondo, y cerraba todo esto para irme, porque la idea acá era darles un pequeño ejemplo, donde las velas de 1 minuto las tenés que asumir como si fueran, o de 5, como si fueran de H1 si operás de intradía, ¿no? Esa es la idea, buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? Donde quizás acá lo estamos viendo, pero si tuvieras en intradía, 3-4 velitas son 3-4 horas, o si son de H4 un día capaz, ¿sí? Por eso te digo, es lo mismo, pero esto es más complejo todavía, porque en H1 vos estás tranquilo, acá va todo muy rápido y las decisiones que tenés que tomar quizás son un poquito más apresuradas y le podés cerrar, ¿no? Pero bueno, todos los días estamos haciendo scalping acá, duro y puro, todos los días, ¿sí? Escucha. Lloreré, pe. Bien, voy a ver mientras cómo va el... A ver si este tiene acá... Mira, la cantidad de órdenes que tengo acá. Bien, 6, 7 dólares. 8, 2, 4... Bueno, esto lo voy a tener que ajustar. Si sube un poquito... Si sube para acá arriba, miren, ven. Esto es lo que voy haciendo por ahora con el robot este. Menos 2 dólares. 0. Si sube hasta acá arriba y me deja en... Hoy capaz que no termino en 50 como ayer. Mira ahí. 16. 17. Este es el botón que le digo, Pepe, mira, Pepe. Mira, este es el individual, sí. Pepe, mira, 30. Tiki, 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 tiki. 28, qué hijo de tigre. Pará. Esta la cierro ahí. Vicky, y me voy con la compra en positivo. Ahí está, la pongo. Esta la dejo ahí, obviamente. ¿Ahí van viendo o no van viendo, gente? ¿Van viendo o no van viendo? ¿Sí? Fíjense, yo quería 30, 31. Viste que nunca saco el 1%, el 2, el 3 o el 10. Para hacer el 1% acá tendría que ser mucho más, pero 25 voy, 26. Si esto sigue subiendo, me voy a pagar la mitad. Decía, no, hasta acá me aguanto 25 dólares en el robot charlando con ustedes sin haber hecho nada. Si ahora en la operación manual termino en menos 10 o en menos 20, gana 6. Si termino en más 30, gané 60. ¿Sí? Si termino en 100, gané en 160. No tengo punto, pero sé que el lotaje voy a usar para estar tranquilo con mi cerebelo. Bien, gente. ¿Sí? Y te olvidás. Parece tan fácil, ¿no? Uy, mirá qué fácil, pero créanme, gente, que antes de eso va a quemar 50 cuentas. No, ojalá que no. Entonces tenés que estar con Pepe Mila, que está todos los días en vivo, ¿sí? Si no, andate con los amigos y disfrutá de cómo te venden cositas interesantes, ¿sí? Bien, ahí está, ¿ven? ¿Están viendo o no están viendo ustedes? ¿Yo estaba viendo o no estaba viendo? Pepe Mila, Lloreré. Lloreré. Bueno, cerramos. Mirá cuánto me cerró al final, ¿viste? ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Bajó y me tocó... Esta me la perdí por mirar el mate acá. Bueno, no gané 30, 23, gente, perdón. Pero todo suma. ¿Y esta se fue a dónde? Al ña, a ver acá. No, ¿dónde estábamos acá? Bueno, y este está acá todavía. Si llega a caer, cierro en positivo con el manual. Me quedo 5 minutos más y me voy. ¿Sí? También puedo mirar cuánto voy. Si voy 15 en negativo, cierro y gané 10. ¿Sí? Para esta cuenta viene bárbaro. ¿Sabés cómo me compro un asadito para hoy acá en mi país? Tremendo. Así que bueno. Y la viví ahí, tranqui. Bien, gente, ¿qué horas son? Tenemos 10 y 54, ¿son? Y 34. Bueno, pensé que era 54, ya tenía que estar en otro lugar, por lo menos. Escucha esto. Mara. Tam taram. Taram tam tarap. Taratam darararam. Tarap. Tarapam. Tarapam. Te desgarra y te arranca las tiras de la ropa que te quedó pues. Hay lugar
Bueno, ahí estamos, sigo esperando, gente, ¿sí? Vamos a poner un poquito más fuerte la musiquita. Háganme caso, hagan lo que quieran, ya somos todos grandes acá, ¿no? Vos ya te sentás solito a la silla o no. Entonces, ustedes ya son grandes, pero si quieren sumarse al planeta, respeten las reglas nada más, sin faltar de respeto, los vamos a ayudar entre todos. Seguramente en la dimensión 1 van a encontrar otros amigos que operan otras estrategias, pueden operar las estrategias de ellos, está bárbaro, ¿sí? Pasarla bien. Y a medida que van subiendo de dimensiones se van a dar cuenta que quizás esas estrategias pueden servir o no, pero con algunas técnicas y complementos las convertís en rentables, ¿sí? Quizás más que antes, por lo menos, ¿sí? Y bueno, esa es la idea, ¿bien? Así que bueno, de a poquito, ¿bien? Bien, esto si cae, gente, me voy hasta, no sé, vamos a poner acá, súmense al Discord. En el caso de que se suman al Discord, me tienen que decir a mí o le avisan ahí a alguno de los chicos. Bueno, no, por privado tiene que ser. Se suman y van a ver solamente las reglas y 2 o 3 canalcitos más. Y después para ver la dimensión 1... van a encontrar dentro de Dimensión 1 varios pepes que algunos no participan más, algunos escriben cada tanto, y bueno, escriban nada más, participen, si tienen dudas pregunten, y esa es la idea, participar no es obligatorio, hagan lo que quieran, no se cobra nada. Y bueno, y después vean las reglas, seguramente vamos a poner algún valor para la que quiere pasar a la 2 sin nada, pero si no participa pasar a la 1, va a ser como un juego, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque hay algunos que hacen el esfuerzo de estar, como por ejemplo el amigo Pepe Gatillo, que está hace un año firme como rulo estatua, ahí, aprendiendo, ¿no? Y después hay otro que va a encontrar que les va bien 3 meses y ya son rentables y están viviendo en Hollywood, ¿viste? Después los ve que se dan contra la pared y vuelven de vuelta. A eso hay que tenerle cuidado también, ¿eh? ¿O no, Pepe Gatillo? Le saco el secreto y me voy. Así. Qué lindo esto, escuchá. El secreto es estudiar, esforzarse, quemar cuentas y bueno, es eso, ¿no? Y ser leal, firme, transparente y ayudar, agregarle la ayuda a esta bárbara también, pero no el abuso, ¿sí? Vieron que hay un dicho, está bueno, yo lo he dicho varias veces, cuando vos, a mí me pasa que soy de dar y dar y dar, vos das y das y das, un día que no das o que pones una regla y la otra persona te pone como que sos el peor del planeta o dice, ¿por qué cambie? Y porque uno no es nada malo, un día que no das no podés vivir dependiendo de una sola persona y suele pasar con indicadores o muchas cosas que he compartido que un día decís, no, mira loco, te di 1.000.000 de robots gratis, te di 1.000.000 de indicadores, te di libro, te explico por privado cosas, ya está, no le digo así pero no le doy nada ese día y ya el otro día sos el peor enemigo, ¿viste? Son así la gente, no sé por qué realmente. Uno puede decir, bueno, basta un día, ¿no? No pasa nada. Bien, vamos. Ahí terminamos, ahí le muestro de vuelta, gente. El robotito estaba en 30 y pico acá. Menos mal que lo cerré. ¿Por qué lo cerré? Porque si seguía para abajo seguramente tenía que esperar algún movimiento brusco para arriba. Y capaz que si lo cerraba acá, cerraba en 50 por acá. Pero bueno, decidí cerrar en 30. Pero como me quedé con un par de órdenes, cerré en 23. A mí me viene bárbaro para esta cuenta. Todo va sumando y amortigua el drawdown que tengo de esta otra que está acá. Por ejemplo, acá no. ¿Dónde estaba? Acá no. Pero ¿dónde está? Acá. Ahí. Bueno, si esta va para arriba, obviamente voy a tratar de buscarle la vueltita. Y si no, la cerraré, ¿no? Si no es en vivo, como les digo, pasando el tiempito de antes que cierre el día, obviamente, ¿no? Estoy esperando un pequeño retroceso para cerrar en ganancias por lo menos una de las 2 órdenes. Y me voy, gente. ¿Sí? No me interesa. No estoy buscando ganar, sino cerrar a lo que voy. Tampoco con una pérdida chiquita, porque sé que la puedo recuperar, ¿sí? Porque si no, ya la cierro. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Unos pasitos quedan. Sí, es verdad, gracias por ayudar, sí, es verdad. Yo te mandé unos audios chiquitos a vos, amigo,
uno va conociendo gente muy buena en el camino, ¿no? Otra gente que también es buena, pero que no entiende que todo gratis no, ¿viste? Porque quizá uno es el culpable que los acostumbra mal, ¿eh? Ahí me pone, así que ahora no regalo más nada. Cuanto mucho en la dimensión 2 comparto algo, pero la biblioteca de la 2 seguramente la voy a poner en la 3, o la voy a dejar como en cautiverio para los que vayan pasando a la 2, y ahí en la biblioteca, vos sabés que tengo un canal de 1 millón de indicadores, libros, cursos, que se los puedo ir compartiendo también, pero de a poquito los agregaré a esa biblioteca para los que están en la 2, ¿no? Y de los que están en la 2, solamente tiene que pasar cierto tiempo para ver la biblioteca. Vamos a hacer así, ¿sí? Para que sea justo para vos, por ejemplo, que hace 1 año y medio que estás todos los días en vivo, todos los días comentás. Obviamente, porque no comente 1 semana, 2, no pasa nada, pero te quiero decir, estás todos los días y me doy cuenta que lo haces porque te gusta, por esto, porque vos ves que no hay, bueno, vos podés decir, ¿no? Si querés sumate al vivo y charlas algún día, pero no hay chanta, no hay garca, obviamente se acercan, te buscan información y vos lo sacás espantando muchas veces, otras veces no te das cuenta, hasta que después viste que o crean un canal y venden lo que vos les enseñaste, y se hacen los héroes creadores de esa fuerza de la moneda o de lo que sea, que lo sacaron de acá, y muchas cositas. Es así, la gente tienen mucho ego y está por encima de ello eso ante la lealtad y la amistad, ¿viste? Es así. Bueno, gente, esto se está yendo al Niágara. Acá, como sé que este lotaje es chiquito y sería el lotaje que le hubiera puesto acá abajo en ventas, seguramente me voy a hacer un permitido más de una tablita. Voy a ver si llega a esta zona, y después veré cómo la voy gestionando, cuanto mucho, ¿sí? Está en un número redondo. Si llegase a caer acá estaría interesante, pero también puede seguir subiendo. Esta zona de acá arriba es para acá aprovechar una venta. Yo le voy a poner otra orden pendiente porque son chiquitas, la suma no llega a 0,15, nada. Obviamente sí, puede ser para el que no tiene una cuenta chiquita, pero está bien. Ahí la dejo. Si llega a caer bruscamente, bárbaro. Si va para arriba, veré qué hago. Si yo después les muestro en el videito, ¿bien? Así que bueno, seguramente cuando me voy del vivo, esto se cierra todo. Es así, ley de Murphy. Pero bueno, gente, me voy. ¿Puedo esperar unos minutos más? No, a ver, son y 42. ¿Puedo esperar 5? A ver. Miro el teléfono si tengo. No. Bueno. Pasar en el viaje. Dale, si subís mejor, para mí mejor, dale. Vas a tener que caer en algún momento, Nero. Hasta acá, a ver. ¿Cuánto hay ahí? 4 o 5 pip. Bueno. Dale. Ahora, ojalá que ese sea un clímax. El clímax es un movimiento brusco que hace para arriba, deja la mecha y después se va para abajo. Por lo menos recorre la mitad de este canal. Pero, como la ley de Murphy existe, capaz que el canal se amplía hasta por acá. Vamos a ver. Voy a subir la orden pendiente. No, la voy a dejar ahí a la orden pendiente. Mínimamente la voy a subir un poquito para que no me afecte ahí. Nada, una gotita. Porque me gusta la perfección. Decía el amigo que le quemaba la cuenta en vivo. Ahí está. No, eso no. Aparte vamos a favor con todo lo que... La semana, gente. Esta semana, la anterior. Todos los días en positivo, loco. Tremendo. Hoy puede ser el viernes distinto, ¿no? Ahí vamos. Loco, dale like, comentá, sumate, los espero, gente. Bueno, esto se va para arriba, que se vaya, me da lo mismo. Obviamente si cae mejor para cerrar la operación, y si no me da lo mismo porque la voy a seguir grabando seguramente para mostrarles a ustedes después. Como sé que tiene que caer, estoy aguantando unos minutitos más. Tiene que caer, vamos. Escucha esto de fondo. Me voy a olvidar, ¿eh? Lloreré. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Lloreré. Estos son los Piojos, gente, ¿eh? Los astros te van a ver que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Hasta
hasta acá tenemos 12 pip de distancia más o menos en las órdenes, así que yo podría poner esta orden, todavía no me la abrió, la voy a ir siguiendo según el movimiento, y si no veo qué hago por acá arriba, ¿sí? Hasta la chopera veremos qué hago, después les muestro obviamente, no se asusten, si habremos pasado por cosas así, ¿no? Esto es un beso en el cachete. Y ahora me hace el pullback y va para arriba, van a ver, porque es la ley de Murphy, no me interesa, Bueno, gente, me voy, porque esto puede estar 2 horas. Me voy para que se pongan positivos, es así. Chao. Nos vemos. Recuerden que terminamos con el bot acá en positivo, $23, ¿sí? Podría haber sido más, pero bueno, cuanto mucho jugaré con este dinero para utilizarlo en la operación, en las otras operaciones, donde podré salir también en positivo, o en tabla, o en algo en negativo, ¿no? Veremos en un rato. El lunes, martes o miércoles les compartiré el video para el que lo quiera ver, ¿sí? Mirá cómo cayó el amigo, quedó, Lloraré por él. Bueno, se encontró petróleo en Gran Bretaña. Pum. Down. Ojalá que haga pum con todo para arriba. Le meto 3 kilos ahí. Bien, chau gente, ahí está, dale, un poquito más, dale. Que va recién 15 pip más o menos ahí. Me viene bárbaro. Bueno, gente, me voy. Chau para el que quiera participar. Los veo en Discord. A ver. Dale, negrita. Me pone contento esto porque van a ver en un rato el video, ¿sí? Chau, gente. Bien, sumate, te espero. Mientras estoy hablando, pasa positivo. Si el amigo. Gente, terminamos en positivo con el oro. Tenemos pendiente un par, porque son 2 las órdenes ahí que van en negativo con la libra dólar. Por ahora veremos cómo termina. Todavía no está terminado el partido. Es una batalla, no la guerra, decía el amigo. Así que bueno, ahí vamos, gente. Positivo por algo y negativo para otra. Que seguramente si termina positivo o negativa, se la estaré mostrando, ¿sí? Chao, gente, nos vemos. Chao. Bien, gente, nos vemos. Pasen un gran fin de semana, Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Y esa es la idea, ¿no? Chau. Mirá cómo estoy yo. Asadito hoy, gente. Chao. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachos